Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra... Bueno, y como cada jueves nos encontramos aquí ya reunidos para comenzar este programa Historias y Vivencias de Vitigudino. Un recorrido por la historia de nuestro pueblo de Vitigudino. Y hoy en concreto vamos a hablar de un tema, yo creo que muy importante y que la gente lo vivió plenamente en Vitigudino y nuestra comarca. ¿Por qué? Hablamos del comercio, de las tiendas, del pequeño comercio. Podríamos hablar pequeño o grande, porque en aquella época un comercio solía ser grande porque tenía prácticamente de todos. Aquí en Vitigudino, la gente de los pueblos se abastecía, venía a Vitigudino a hacer sus compras, porque realmente en los pueblos pues no había apenas tiendas. Y donde no había tiendas, de fijo, sí que existían la gente que iba a vender ambulante de otros municipios. Las luces del callejón contemplan pero se callan. Bueno, y con nosotros tenemos en esta mañana Joaquín. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Tenemos a Abel. Buenos días, Abel. Buenos días. Y hoy como invitado tenemos a Arturo del Río, que ha sido una de las personas que ha tenido aquí tienda o comercio en Vitigudino. Arturo, buenos días. Buenos días, buenos días. El cura pide... Nos falta Pedro, que digo yo que se incorporará en breves instantes. Pedro Pérez Blanco. Bueno, ¿por qué comenzamos? Decíamos que en Vitigudino, el comercio de Vitigudino era muy importante porque la gente de los pueblos se venía a abastecer aquí a Vitigudino, ¿no? Sí. Así es, así, Maricé. Venían y bueno, y los pueblos se abastecían también, porque también las tiendas de los pueblos pues también se abastecían en Vitigudino. Aquí siempre, muchos años, con 2 almacenes como mínimo, había, y hasta 3. Y tiendas de tejidos pues muy importantes. A ver, ahora después de ellas también, si quieren un poquito, que también se venían a abastecer a las tiendas, los de las tiendas de los pueblos, las pequeñas tiendas, los pequeños detallistas, ¿no? Así se llamaban. Y venían aquí, pues en casa del señor Agustín, que llamamos Agustín todos, en el Rojito. Incluso el padre de Maribi, el señor José Rodríguez, también llegó a venderle, me acuerdo yo, de venir a la señora Trini de Mieza a comprar tejidos. Yo me acuerdo de eso, que lo vi yo. Entonces, pues aquí se abastecían de todo. Venían el pequeño comercio y venían las personas también particulares a comprar en los martes, sobre todo los martes era fabuloso. Aquí estaba a tope Vitigudino. Para entrar en una tienda... de Arturo lo dirá también después, para entrar en una tienda a comprar, pues había veces que había que guardar cola. Había que perder vez y ya estaba llena a tope, no podía. Bueno, pero aquellos son años que pasaron, hoy es muy distinto y los supermercados han absorbido todo eso, pero aquello que lo recordamos bien, y mira, yo le voy a pasar la palabra que quiera de los dos pronto, porque lo que me acuerdo mucho, me acuerdo de los pequeñitos kioscos que había. Que ya existía el kiosco ese como existe ahora. Yo recuerdo mucho a la señora Úrsula, que estaba frente al casino, que nos vendía los cigarros de anises, a ver si se acordará también, un paquetito que contenía 5 cigarros y costaba 25 céntimos. Y cuando los prendíamos, aprendíamos a fumar con ellos, de chavalines. A los chavalines se les podía vender, chisperroteaban que se mataban las anises, porque eran anises de estas que se usan para condimentar. Joaquín, presentamos ya si te parece, a Arturo. Sí, Arturo, quiero presentarlo. Arturo, buenos días de nuevo. Acércate al micrófono, por favor. Buenos días. Arturo, cuéntanos, ¿tú dónde tenías tu tienda? Yo, mis principios fueron abajo, cerca de las Cubas, en una casa, en un local del señor Julio, el Armero. Una tienda pequeñita que tuvo allí la pescadería, creo que Guillermo. Sí. Entonces allí fueron mis principios y allí pues... trampaleando un poco porque entonces no teníamos un duro, pues fuimos ahí trabajando y me acuerdo de que en aquellos tiempos pues la venta era pequeñísima, claro, porque yo con dos almacenes aquí importantes y otras 2 tiendas que era la Cantera, era la Bellota, pues yo claro, un señor que empieza de nuevo, pues me costó mucho trabajo, lo que pasa es que luego fui luchando y ya me fui adquiriendo mis cosas, tuve luego ya la representación, vendí televisiones, vendí muebles de cocina, vendía lo que pescaba por delante. Al final me quedé con Casera,
Luego ya una vez que cogí casera, pues también cogí la tónica Suez y el vino Sabin. A pesar de todo eso, luego ya compré un local allí donde vivo ahora, que era de las Hueveras o algo así. Lo compré todo y entonces allí, pues con un pequeño esfuerzo de mis padres y mi suegro, pues hicimos allí la vivienda y el local comercial y allí empezamos otra vez a luchar. Mi mujer, que ha trabajado mucho, y mis hijas, porque mis hijas venían del instituto y se ponían detrás del mostrador a despachar, porque es que en aquellos tiempos no tenías tiempo de estar abriendo la boca. O sea, en aquellos tiempos tenías que estar todo el día currelando porque además tenías que atender a muchos viajantes, porque entonces había bastantes viajantes y tenías que estar al loro, porque claro, es normal, mucho trabajo. Y entonces, pues ahí fueron más o menos, pero mis principios fueron allá abajo, en el local ese que lo tienen ahora, me parece que los de 100 pesetas, me parece que lo tienen eso. Y entonces ya desde ahí, pues como todo, empiezas por nada y vas tirando poco a poco y una vez más y otra vez más y entonces pues hasta que llegué al máximo. Y entonces no te podías dormir porque ya digo, mi mujer tenía que bajar a las 9 de la tienda. A mí me llamaban de ciertos sitios de casera, de vino, del otro, de repartir, atender viajantes, salir a vender. Porque yo en aquellos tiempos, pues ya le digo, yo vendía de todo. Todo que el viajante que me llegaba y me ofrecía una cosa, tuve casa de seguros también, de Marcelino, el yerno del Rojito. La Vasco Navarra también la tuve. Y entonces, bueno, me fui promocionando, fui haciendo así las cosas hasta que llegué a un momento en que ya llegó mi jubilación. Pero claro, trabajando mucho. Entonces había que trabajar mucho. Bueno, pero yo te pregunto, Arturo, tú comenzaste en la tienda. Tú naciste en una tienda de ultramarinos. Bueno, a mí, como yo digo, me parió mi madre debajo del mostrador. Así fue. Efectivamente. Y entonces nací comerciante. Yo nací comerciante. Pero Arturo, ¿dónde? En La Peña. En La Peña. O sea, que tú eres de La Peña. Sí, yo soy de La Peña. Y entonces ahí mis principios fue cuando empezábamos a vender, como ya te he dicho antes, por 4 pueblos que teníamos, y entonces vendíamos tejidos y ultramarinos. Teníamos los 2 ramos. Una semana íbamos con tejidos y otra con ultramarinos. Entonces, claro, en los pueblos abastecían, como dice Joaquín, porque en los pueblos entonces había comercio en casi todos los pueblos. Más o menos, más chico, más grande, pero había comercio. Y entonces los comercios se abastecían de vitigudino. Yo me acuerdo de aquí, en Tomás González, por ejemplo, yo no digo de Tomás González porque era donde más compraba mi padre, por lo que fuera, no sé. Y juntarse a lo mejor un martes, pues 15 o 20 carros de Mieza, de La Vídola, de La Peña, de Masueco, de todos esos pueblos, se tenía que venir aquí a comprar, porque entonces los almacenes casi no te servían. O sea que era... Arturo, hablas de carros. Venías con un carro. Carro tirado por una mula. Una mula, sí. Venían desde a 20 kilómetros que estaba esto, se madrugaba, se venía, se hacía la compra y otra vez para allá esto. Luego ya se modernizó un poco y hubo uno de Pereña que puso unos camiones y entonces ya lo hacía mi padre ya, por ejemplo, mi padre y algunos comerciantes más, el de Cabeza Caballo, Santos, que pues todos los conocéis a Santos, pues entonces ya lo hacían así, con el camión de Lusillo, que se llamaba Lusillo de Pereña, lo hacían aquí el pedido y ya venía el Lusillo por aquí, cargaba y iba repartiendo por los pueblos. Pero al principio yo casi no me tocó con carro, pero mi padre con carro. ¿Y cómo hacíais? ¿Llegabais a los pueblos a vender? ¿Qué pueblos vendíais en concreto vosotros? Nosotros teníamos Fuentes de Masueco, La Vídola, Valsalabroso y Las Uces. ¿Tenías un sitio determinado donde vender? ¿Un local o algo? Con ultramarinos íbamos puerta por puerta. ¿Ibas por la calle? Sí, que era muy duro en aquellos tiempos. ¿Y cuando puerta hacía por frío? puerta, que parece que andabas pidiendo una limosna. Y con frío, y claro. Oye, andando para allá y andando para acá en el carro. Y luego dando vueltas por los pueblos allí a la señora, oiga, ¿quiere usted algo? Pues no, hoy tengo. Entonces no se vendía. Claro. Y la cuarta parte que se vende ahora. ¿De qué año estamos hablando, Arturo? Pues estamos hablando del 57-58. 1957. Sí. Fíjate ya. ¿Ibais por las calles? Con ultramarinos en las calles. Ajá. Y con los tejidos parábamos en los portalillos de las iglesias, que era donde estábamos resguardados, porque teníamos que tender un mostrador y allí pues tender la ropa, todo lo que es... O sea, que vendíais también ropa. Vendíamos ropa, y sí. telas, me imagino, Telas. para hacer... Telas y todo eso, cosa de
ropa interior y toda esa, entonces se vendía, porque en los pueblos no había otra cosa, y entonces, claro, se vendía la pana, para hacer las camisas, los lienzos, todas estas cosas que eso Belito lo sabe también muy bien, sí, porque era lógico. Y entonces, claro, la gente tenía que venir a Vitigudino porque es que no había otro medio de locomoción para venir a Vitigudino nada más que o en caballería o andando, porque de mi pueblo venían aquí a vender reses y salían el día antes y venían a dormir a las Uces. En las Uces tenían ahí alguna amistad o algo, le dejaba el corral, metía el churro, la vaca, lo que fuera, y entonces al día siguiente a primera hora para estar aquí en el mercado de Vitigudino. O sea, que tardaban 2 días Sí. en llegar a Vitigudino. Sí. Claro, tenían que salir pues, después de comer, para ir poco Sí. a poco con el ganado. Entonces, claro, no había ese tránsito de coches, porque si hay ese tránsito de coches Claro. no se hubiera podido. Entonces andaban 2 coches en la carretera. Pero era eso, entonces, a base y la gente luego tenía que comprar aquí, porque si vendía el garrapo, vendía el marrano, vendía la vaca, vendía lo otro, pues ya que estamos aquí, compramos la camisa, compramos esto, lo otro, Claro, ¿no? haberlo Ya se dejaban el contado, dinerito, sí. y tenían que estar obligatoriamente casi todo el día en Vitigudino. No es como ahora que vienen a las 11 y a la 1 me voy porque Ya he hecho los tienen com- una comodidad que Claro. no tenían entonces no tenían más remedio. Yo me acuerdo de aquí, de la feria, de la gente que se iba a dormir en la feria porque venía con el ganado, se iba a dormir a los montones de paja, de noche. ¿A los Aquí. corrales? ¿O a dónde? No, ahí en el campo, cuando estaban trillando aquí, en donde A estaba... las Ah. eras, a las eras. A las eras. Se iban a dormir ahí. Sí, se iba la gente a dormir ahí, porque no había otro sitio, tenían que cuidar, si no habían vendido ganado, tenían que cuidar del ganado y estar allí con él durante toda la noche allí con una mantita tapados y todo eso. Qué dura la vida. Sí, Hay era que muy ver. dura, lo que pasa es que esto ahora se lo comentas a los hijos y encima se ríen. Sí, pero no es que se era lo dura. creen. Entonces, si en proporción, yo lo he dicho muchas veces, de lo que vendió mi padre entonces, que vendió mucho, a lo que se hace hoy día, vendiendo la mitad que se vendía entonces, pues no sé, nos hubiera dejado capitalistas. Pero es que entonces nada, le ganabas a dos perras a una botella de aceite, a 1 kilo de azúcar le ganabas, porque además eso estaba entonces legalizado, y el arroz y el azúcar y otras 2 o 3 cosas estaban legalizados, que no te podías salir. Si te costaba 11, tenías que venderlo a 11 días. O sea, que estaba estipulado a lo que se tenía que vender. Sí. Había 2 o 3 artículos que estaban estipulados totalmente y entonces no te podía pasar. Yo en una ocasión me pasé con el suegro de Belito, con el sí. señor Pepe, que me llevaba extraordinariamente, yo con todos me llevaba, a pesar de que yo tenía el negocio. Siempre le dije, si yo puedo ayudaros en alguna cosa, estoy dispuesto a lo que sea. Y vosotros a mí igual. Yo no procuro haceros daño con el precio, porque reconozco que vosotros tenéis 18 obreros que yo no tengo. Entonces, oye, yo podría bajar el precio una vez que ya me sitúe un poco y machacar un poco el mercado, pero nunca intenté machacar el mercado. Siempre procuraba venderlo 2 perras menos que ellos, a lo mejor. Pero bueno, la gente con 2 perras tampoco se iba. No dependía nada más que del palique que tuvieras detrás del mostrador o no lo tuvieras. También había que caer bien Sí, para poder vender, Bueno, ¿no? entonces, claro, era muy duro, sí. Pero bueno, gracias a Dios llegamos, y con todo el trabajo y con todo lo que hemos luchado en la vida, pues tenemos que dar gracias a Dios de que nos ha dado 81 años que voy a hacer ahora de vida, vamos, que ha hecho Mira, de vida. 81, pues estás estupendo con 81 Y años. entonces, pues darle gracias a Dios por todo esto que me ha dado, a pesar Ajá. de que haya sufrido en la vida, que es normal. Pero escúchame, una cosa, Arturo. Tú viniste de tu pueblo, ¿qué era? Sí, La Peña. La Peña. ¿Y por qué te instalaste en Vitigudino? ¿Cómo conociste a tu mujer, Amelia? Yo la conocí a ella porque ella iba 2 o 3 días a la semana, me parece que iba en casa de Tomás González. Aquí. Sí, a Tomás González. En la tienda que tenían en Lo Viejo de ahora, en Lo Viejo. Sí, donde está Y entonces ahora, ahí sí. tenía, pues estaba la Petra de Alicio, estaba la Rosario de Máquinas, y otra que se llamaba Tina, me parece, y mi mujer venía los martes o los miércoles. Y entonces, como nosotros, trabajar. A trabajar, sí. Vale. Y entonces, pues yo venía algunos días con mi padre, que entonces no venían mucho, porque no es como ahora que los hijos ya desde pequeñitos ya los llevas, entonces traía de vez en cuando. Y entonces la conocía, y ahí fue mi... Venías ahí a hacer el pedido. Venía con mi padre, sí. Y ahí tomaba nota Y tu... entonces mi padre, pues siempre era tan la amistad que tenía con Tomás González, comía incluso allí en su casa, nosotros comíamos allí como si fuéramos de familia. Pero claro, tiene sus trucos. En aquellos tiempos, yo lo vi muchas veces a mi padre, cuando la empezó Tomás González, empezó pues eso de la nada, empezó casi de la nada. Y entonces, entre mi padre y él,
Mi padre, Tomás González, cuando le venían las letras y andaban mal de dinero, se las mandaba a Agapito del Río de la Peña. En lo que iba y no iba, se pasaban 8 o 10 días y entonces... Y podía pagar. Y claro, esos favores entonces se agradecían. No es como ahora, que haces favores y no te los agradecen. Yo hice muchos favores y me pisotearon algunos bastante bien. Sí. Y hice muchos favores a mucha gente. Pero bueno. Bueno, hay cosas que, en fin... Sí. Es mejor no comentarlas ni decirlas. Exacto, que se queden ahí. O sea, que la carta en lo que iba y venía daba tiempo a que el otro sí, se no, repusiese. Claro, entonces era base de letras y esas letras sí. pues, tenían un plazo de 6, 8, 10 días hasta que llegaba a la peña. Sí. Y entonces mi padre la devolvía la letra esa y se volvían a pasar otro día. En este medio tiempo, pues entonces el otro podría ir sacando un dinerillo y pagando. Y claro, eran favores que se hacían como cuando el Rojito. Yo me acuerdo que el primer reloj que tuve me lo regaló el Rojito. Y el primer aparato de radio nos lo regaló el Rojito, que era un aparato de radio antiguo aquellos, que entonces ella compró otro. Ajá. Y entonces un día dice, mira, te voy a regalar el aparato de radio. Se llevaban como de familia, o más que de familia. ¿El Rojito quién era? Recordemos. El que está en la carnicería de Flores, el local es. El local. Sí. Y ahí estaba un señor que se llamaba Eran Rojito. Los dos principales, Agustinito y el Rojito. Eran los dos que prácticamente manejaban el comercio en Vitigudino, porque aquí mi padre venía a comprar incluso, a pesar de que compraban Salamanca en Almacenes Ara y otro que se llamaba Almacenes Galán, y no me acuerdo de otro, pero normalmente se compraba en Vitigudino. Mi padre compraba, por ejemplo, pues en casa de estos o en casa del Rojito, pues las piezas de tela, las piezas o sea, de todas esas cosas se compraba. O sea, las tiendas importantes en Vitigudino eran Agustinito, que eran Confecciones Viti. Yo no es que las otras no... Y luego el Rojito. Pero vamos, las que se llevaban entonces era eso, ¿no? Cada uno tenía su especialidad. Sí. Yo me acuerdo que nosotros siempre nos metimos más en la confección. Ajá. Y venía tu padre, yo me acuerdo de venderle camisas de sábado. Sí, hombre, sí. Es que entonces, claro, para el campo era eso. Y siempre confección, pantalones de pana. Era lo que se usaba entonces. Era lo que los hacíamos incluso aquí, a los sastres de aquí, nos hacían los pantalones. Y chaquetas de pana. Yo me acuerdo de tus padres que te llevó un día una chaqueta de pana negra para ti. Y era negra, el chaqueta era un bordón gordo. Y yo te la vi puesta a ti muchas veces. Sí. Y es que entonces no había como ahora. Es que entonces tiene 20 chaquetas. Para quitar y pone, ¿no? Allí la del sábado y la del domingo. O sea que, ¿no? Y si no te tenías, la del sábado y el domingo era la misma. Claro. O sea, limpiar a tu madre con... Sí, es verdad. Pero que sí. ¿Cómo se vivía en aquella época? ¿Se vivía bien o no? ¿O había carencias? Pero vosotros bien, porque teníais de todo, os abastecíais de lo que teníais. Sí. Podíais consumir, pero había gente que no. O sea, pero es que la gente dice, tú como tienes aquí no te cuesta dinero, como a este, por ejemplo, coger una chaqueta o una camisa allí no le cuesta dinero. Le cuesta dinero, sí, no le va a costar dinero. A mí me costaba dinero también. Pero me refiero que vosotros teniendo pues víveres y todo lo demás, comida... Sí, hombre, pasaste nunca, necesidad. En ese sentido nunca nos faltó un duro... Claro. 5 pesetas en aquellos tiempos. Que otra gente no podía ni... Y comer tampoco, o sea que... Relativamente en ese sentido, no, como le pasaba a estos, o sea que... Y había gente que iba... Oye, me fías que ahora no puedo pagarte y ya te pagaré. Existía de eso, me imagino. Yo tuve dos casos, que una ya no vive, la otra vive todavía, donde últimamente últimamente no al principio, porque al principio no se lo hubiera podido hacer porque no tenía, económicamente no tenía para soportar eso. Pero ya 8 años antes de yo cerrar, hubo 2 familias aquí, una de ellas me llegó a 100.000 pesetas. A dejarte en débito. Otra con 70, 80.000. A esa de 70, 80.000 tuve que tirar muchos domingos de la persiana para arriba para poderle dar una botella de coña, porque es que no, su marido se bebía una botella de coña, un día sí y otro no. Pues nada, sí. Y llegar y decir, oye Arturo, por favor, tírame esto y dame una botella de coñac que el marido se me tira por la ventana. Bueno, y apunta. Y yo siempre le daba un papelito a esta señora para que ella supiera lo que iba quedando a beber en la tienda, ¿no? Y le dije un día, digo, ¿tú sabes dónde vamos ya? Bueno, hombre, si yo te pienso pagar. Digo, no me piensas pagar porque es que resulta que en lugar de ir quitando, vamos poniendo. Entonces vamos cada vez peor. Bueno, hombre, total, que bueno. Al fin y al cabo, cuando montó aquí el Alde, que fue el primero que se puso aquí después de Jesús, ella tenía 2 hijas, este matrimonio tenía 2 hijas, ya una empezó con la peluquería para ella peinar poco y tal. Bueno, ya ganaron 4 perritas
Y sí, me pagó. Pero se me fue de casa. No volví a pisarme en la tienda. Anda, después de hacerles favor. Después de hacerle favor. No ya le hice ese favor, sino que lo tenían que operar entonces de cataratas al marido. Y le dije, mira, como tú no tienes teléfono, dale el teléfono mío. Cuando te llamen, me llaman a mí y yo voy contigo. Lo llevé a Salamanca con la furgoneta, que entonces no tenía coche, era con la furgoneta. Y después de hacerle todo eso me dio esa patada. Vaya, y el otro, mundo pues... está lleno de desagradecidos. Me quedó todavía con 20.000 pesetas y nunca me las ha negado. Dice, hombre, coño, si estoy en pagártelas. Pero bueno, hace 21 años que me jubilé y todavía no sé cuándo tendrá tiempo. O sea, pero la gente así en poco dinero sí que... Sí, había gente, entonces la gente era buena y sana. Claro. Porque llegaba a tu comercio y se echaba en tus manos ahí diciendo, bueno, mira, dame una lata de sardinas que sea buena, dame esto que sea... Y entonces se echaban en tus manos y no procurabas... Yo nunca engañé a nadie, intencionadamente nunca engañé a nadie. Y si la engañaba era porque a mí me había engañado el almacén de que ese artículo era bueno o no era bueno. Pero era una gozada y había gente que económicamente estaba muy mal. Yo nunca le pedía a nadie decir, oye, que tienes aquí una cuenta, a ver si me la pagan. Nunca. Oye, llegaba y decía, mira, este mes te voy a dar 100 pesetas porque tengo que pagarle a Tomás González o a Agustinito, déjalo. Si sí, porque había necesidad. Porque había necesidad. Y veían la voluntad que tenía esa familia de pagar. Porque eso vale más que el de la otra manera. Ellos. Veías que se sacrificaban y que económicamente que no podían, porque es que entonces, claro, un sueldo era mínimo. ¿Cuánto se podría ganar entonces? 200 o 300 pesetas a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor algunos menos. O menos. Y depende de lo que trabajases, las familias claro. que normalmente eran largas, pues... Es que antes tenían también muchos hijos. Claro. Como no había televisión, pues nada. Claro. Y luego hijos. pasaba también otra cosa, que yo me acuerdo de mi padre, que trabajó en Casa de los Velascos, un almacén también de telas, que estaban en una temporada que no cobraban una perra. Tú tampoco le pagabas a ellos por enseñarte, pero decías que aprenda el oficio el muchacho, mándalo que aprenda el oficio. Y ahí te tenían 5 años que no te daban una perra. Claro. Por eso entonces se fueron tanta gente de aquí a Cuba, a Buenos Aires, se fueron, porque hubo mucha gente de aquí que se marchó porque llegar allí a esos sitios y empezaban a cobrar. Y aquí era, mándame el muchacho con 15 años, dejábalo en la escuela y no se quedaba ahí 4 años aprendiendo y sin cobrar nada. Trabajaban los domingos, los sábados, los lunes, todos los días y hasta las 8 de la tarde, hasta las 11 de la noche a lo mejor. Sí. Yo estuve en el servicio en Valladolid y tú conocías a Pedro García Lobato. Pedro García Lobato. Bueno, que tenía fábrica de tejidos y tenía almacén que venía vendiendo por aquí a todos estos pueblos, al de Dávila, La Peña, todo. Bueno, era un almacén impresionante. Y entonces, estando yo en el servicio, pues estaba de asistente con el capitán médico y no tenía nada más que hacer que bajar la leche a las 9 de la noche, por el día tenía todo el día libre, y entonces dice mi padre, le dijo a uno de los hijos de Pedro García, dice, oye, ¿por qué no dejas que venga para aquí el muchacho y que aprenda aquí algo, por lo menos que no esté allí? Bueno, pues no. Yo llegaba allí y pues eso, vamos a preparar el pedido para Masueco, vamos a preparar el pedido para la Vídola. Llegaban a ir a buscar, que tenía una fábrica de lienzos, con una furgoneta, me acuerdo, la primera furgoneta aquella de Citroën, que las cogías y botaban esto. Íbamos a la fábrica a buscar las piezas de lienzo, y entonces estuve allí por lo menos 9 años y no me dio ni una camisa. Ni una camisa. 9 años. Ya es decir, ¿eh? 9 años, 9 meses. 9 meses que estuve en el servicio, porque otros 2 estuve en el campamento, pero estuve 9 meses allí y estuve trabajándole. Pues yo era uno más de allí, de la empresa, pero nunca tuve un detalle de decir, toma, ponte esta camisa que te la vamos a regalar. O sea que ya es duro, ¿eh? Claro, era lo que había antes, es cierto. Pero así eran todos. Todo el que quería aprender un oficio, pues en los talleres, en los garajes, pues tenía que irse allí gratuito. Sí. Su madre tenía que pañarse a coger el jabón para lavarle la ropa, porque se manchaban de grasa, y a ellos no le pagaban ni un céntimo el que estaba allí. Bueno, yo recuerdo en mi casa, mi hermano del pequeño, se vino también aquí, era San Román, cuando estaba San Román, sí. Vino y le dijo mi padre, oye, pues venga, que aprenda. Y me parece que le dieron de sueldo, venía en bicicleta, desde Yecla hasta aquí, venía en bicicleta, de esa de paseo, y le dio 500 pesetas.
se fue con un disgusto para casa. Mi padre ya vino a hablar con el de San Con Román, Jesús, con ¿no? Jesús, le dijo, hombre, y luego ya le dieron un sueldo, bueno, pues no sería muy alto, pero hombre, el primer mes recuerdo que 500 pesetas y venía con un disgusto para casa. Claro, y dice que barría el taller, cosas de esas, pero bueno, y después ya le pagarían pues un sueldo no muy alto, pero bueno, Sí, bueno, pero decentemente, ya claro, pagaba un sueldo. sí, algo Y el más. sueldo base entonces, que estáis hablando del tiempo, eran 31 pesetas diarias. El sueldo base. Sí, que eran 900 pesetas al mes. Eso más o menos. ese era el sueldo que había que pagar obligatoriamente. 31 pesetas sin ser aprendices, porque si era aprendiz era la mitad. Claro. Sí, sí. Y entonces no se aseguraba tampoco. Mi mujer estuvo No. ahí. Ah, es verdad, ¿y asegurarse? Nada. No. De seguro nada, eso nada. Le pagaban lo que fuera, yo no sé, nunca le he preguntado cuánto le pagaban por venir ahí, pero vamos, el seguro nada, porque si hubiera tenido un seguro, Claro. mi mujer a los 67 años se Ya. hubiera jubilado. Claro. Porque había una ley que todo aquel que hubiera tenido una nómina antes del año 1967 se podría jubilar a los 60 años. Entonces, esta venía, y como esta todas, claro. Pero ¿y no había inspecciones de nada? Pues no- Sí, pero inspectores de trabajo, pero bueno, venían y entraban en la empresa, se llevaban la botella o se llevaban el logo. Venía a inspeccionar, pero no eso, ¿no? Se acabó. Qué bueno. Estaba hecha la inspección, se iban otra vez, como venían, se iban. Sí, pero ¿y la gente no reclamaba? Los que estaban trabajando. no, porque bueno, no se podía. no se No. podía. No se Sí, podía. lo mismo te despedían. Lo primero que había que despedirte y después si ibas al contencioso pues la razón la tenía el patrón. Así que nada, para nada de ir. Sí. En tu casa trabajasteis tu mujer, tú, y luego tus hijas, que yo las veía ahí despachando, Sí. de bien pequeñas, las dos. Desde pequeñas y arrimando el hombro, porque ya te digo, tanto una como la otra, pues yo tuve trabajos duros porque era la casera, era el vino, era la tónica, y entonces se vendían mucho. Porque entonces un camión de casera de 600 cajas me duraba una semana. O sea que la gente bebía casera. En todas las casas había una caja de casera. ¿Cómo eran Entonces, las cajas de casera? ¿De qué de plástico? Primeramente fueron de madera, De luego madera. ya fueron de plástico. A última hora ya fueron de plástico, pero al principio eran de madera, claro, ibas a coger muchas veces, te quedabas con un la- cacho de cajón en la mano. Sí. O sea que Y se recogían los cascos. Sí, las botellas valían entonces, yo me acuerdo que me parece que eran 10 pesetas o algo así. Y luego ya tuve a un chaval para repartirlo, porque yo no daba abasto, porque entonces era cuando aquí se vendía, porque aquí nos pilló el salto en aquellos tiempos. Que Cuando aquí estaban haciendo el salto. cuando de- estaban haciendo el salto, aquí entonces esto era... ¿Cuál era el de Dávila o cuál? Los dos. Los El dos. salto- los tres. dos. Pero vamos, Saucel y Almendra y el de Dávila. Al de Dávila y Almendra, los tres. pillaban aquí. Vitigudino estaba a tope y los comercios estaban a tope. Yo tenía muchos momentos en que casi te enfadabas de la gente que tenías. Sí, O sí, sea que eran años de bonanza. abrías la puerta y ya tenías Gente la esperando. tienda hasta arriba. O sea que, oiga, mire qué tal, y entonces no había ticket para sacar, oiga, que voy yo, no, mire que es que estaba yo, que yo vine antes, que tal y que cual. Entonces, claro, esas porfías había, pero claro, nos pilló unos años muy buenos en Vitigudino, que fue cuando se hizo algo en Vitigudino, claro. Y cuando los saltos, claro. ¿La gente venía a vivir a Vitigudino? ¿Vivía aquí o vivía...? Vivían muchos del Salto, vivían aquí. Estaba todo a tope entonces, y todos los otros pueblos de la comarca También. igual. Y entonces, claro, y era la gente que se gastaba la pasta, porque esto ganaban dinero. No tenían problemas de muchas cosas. O sea, Pero en aquella época estabais vosotros dos solos. nosotros, mi mujer y yo, Sí, bueno, porque mi tus suegro, hijas- que para descanse, que el hombre trabajó bastante, como estaba jubilado, y entonces fue cuando salió la novedad del pescado congelado y de todas estas cosas. Porque yo, a pesar de que tuve comercio, hasta bastante tiempo después no empezaron el pescado congelado, que empezó el señor Pepe Calles. Pepe Calles. Entonces ya pues empezamos con el pescado congelado y mi suegro que se le daba, compré una sierra para serrar el pescado. De eso me acuerdo yo. Y entonces mi suegro, que se le daba, como era carpintero, pues se le daba estupendamente, y él sacaba la pesca de las cajas, la metía en el congelador, la serraba, esto, bueno, nos echaba mucha mano él para eso, porque claro, en lo que te quitabas para serrar la pesca, despachabas a la mujer. Luego ya pues empezamos con una balanza electrónica, y ya hacía un poquito más las operaciones, ya llegabas y marcabas, cada uno teníamos nuestra letra y sabíamos al final del día lo que vendíamos cada uno, más o menos, la letra B o la letra A. Y así fuimos, bueno, dando parrancones por todas las partes. Pero bueno, vamos, sí. pero bien, Yo vosotros tuve, bien. tuve chavales
y los tuve siempre asegurados para repartir con un carro que le hice un carricoche de esos. Pero a repartir aquí en Vitigudino. Para repartir aquí en las casas particulares, porque es que ya te digo, entonces se vendía casera a punta pala. Yo qué sé, a lo mejor 40 o 50 cajas todos los días de casera. Sí, Fíjate, sí. Yo tenía, por ejemplo, aquí, y los bares te pasaba 3/4 de lo mismo. Yo tenía, por ejemplo, a Fermín, ahora mismo... ¿Quién era Fermín? Fermín, el de la amnesia. Ah, vale, la amnesia, el inmigrante. Ese señor se gastaba 10 o 12 cajas de gaseosa cada semana, a chatos de vino. Claro, el vino y la gaseosa. El vino, pero ya da, ¿eh? Bueno, pues si me dejas Arturo, Sí, yo cuento el humor, yo tengo la gotita de humor, porque cuando vosotros tú tenías la casera, la competencia te la hacía la revoltosa, que la tenía Isidro Ramos y Crescencio, ¿te acuerdas? La Para un revoltosa camión, un Lázaro, para ir a repartir a los pueblos. No, pero fue la suya, no. No, pero para la revoltosa, tuvo la mucho más. La revoltosa más. No, yo con ese no me Y acuerdo. sabes el comentario que existía por aquí, por los pueblos. Decían que las mujeres eran exactamente igual que las gaseosas. ¿Por qué? Porque, A ver. Pues mira, porque la que no era casera era revoltosa. Oye, me acaban de llamar y me dicen que se acuerdan de que eran las caseras 2 de naranja, 2 de limón Sí, y eran 2 de... surtidas, se surtían. Exacto. 2 Tú de llegabas naranja, 2 de como- limón Como y 2 de vecinas Coca-Cola. decían, mira, me trae 6 de casera, 2 de Coca-Cola y 2 de Eso, naranja, eso. o de limón. Era... Me acaban de sí, llamar sí. para decírmelo, qué bueno. Sí, era o sea muy que bueno. la casera dio aquí... Sí, hombre, yo... La casera de la tónica Suez, yo le metí en una ocasión a Fermín 500 cajas de Suez. 500. O sea que tú eres distribuidor, entonces... Distribuidor, sí. Me tenían a mí, yo era el representante Claro. de Vitigudino. Yo solo Ajá. tenía Vitigudino. Y entonces aquí los bares, pues claro, igual que se vendían los comercios, se vendían los bares. Porque ya te digo que vender 10 o 12 cajas de casera a la semana Fermín, vamos, digo Fermín porque Sí, si te hablo sí, de la porque viña, era a lo mejor lo que- de la bueno, la viña, viña- pues se tiraba a lo mejor 10 o 15 cajas también todas las semanas. De la Y estaba el gaseosa. recreo ya, en aquella época estaba Sí, el recreo también. también. Pero vamos, la viña era la que se llevaba más que nada, se llevaba el... La viña era la que tenía más... Sí, por que lo vendía menos. más, ¿no? Efectivamente. Es que despachaba muchas comidas y en las comidas pues siempre Claro. el vino y la gaseosa. Sí, esa, era imprescindible. Y la gaseosa era entonces, bueno, lo que pasa es que luego ya, pues se vino, cuando ya la dejé yo, que se la dejé a los de Ramiro, pues ya dio en mermar, la gente ya particular ya no consumía apenas, pero hubo una temporada, aquí hubo Entonces ya me acuerdo yo que era la conga. la conga. La conga, es verdad, la conga... Y la conga ha desaparecido, ¿no? Sí, la tenía Ríos. Victoriano Ríos la tenía la conga. Y la conga ya no existe. No. Si hay ahora mismo casera, pues no sé, pero si tenía entonces 40 fábricas, a lo mejor tendrá ahora 3 o 4. Sí, que ha decaído la En Salamanca casera. había una fábrica que era la que Date cuenta que suministraba. antes no había tantas marcas como hay ahora. Ahora salen marcas... Sí, bueno, ahí... La tónica, por ejemplo, la tónica, se vendían tónicas. La Suez, nada más. La Suez es la que había, ahora hay más marcas, ¿no? ¿Y Entonces cómo luego se...? ya salió Coca-Cola con la tónica suya. Claro. Pero claro, no tenía comparación. Yo Y siempre... salió la pesicola también, con la la tónica, pesicola la tónica también. Mirinda, también tenía naranja y limón. También. No, pero vamos, la categoría, y no es porque la vendiera yo, era Suez. Llegar a un establecimiento y ponerte otra, y yo vi varias... Oiga, mire, si no tiene Suez, no me dé otra cosa. Era sí. una categoría. Entonces, Sí, sí. En la Suez, en un bar, el darla era una categoría para el bar. Porque daba marca. O sea, que daba una marca. Tú que estuviste vendiendo de todo, prácticamente, ¿de qué es lo que más sacabais? ¿De qué ganasteis más? ¿De qué producto? ¿De esto de las bebidas? De la bebida, sí. Era de lo que más se ganaba. Sí. Porque eran muchas cajas. Yo movía 38, Claro, 40... eran nada más... Yo movía 38, 40.000 cajas al año. Eran muchas cajas, ¿no? Sí. Muchísimas. Tú calcula que yo cada semana eran 600 y pico de gaseosa. Y Palmar Sinri las pedía a las 6 de la mañana para luego a las 9 de la mañana o 9:30 estar en la tienda para despachar. O sea que yo cuando venía a la tienda a las 9 Sí. o 9:30 ya traía la camiseta torcida. Ajá, claro, eso la claro. gente no lo veía. Esto iba a decir yo. Pero claro, yo tenía que estar porque mi mujer tenía que atender a mi suegro, tenía que atender a mis hijas, Claro. hacer los oficios de casa y bajar inmediatamente para abajo. Entonces, claro, había que currilar. Pero, y de Suez no te digo nada. Bueno, de Suez en aquellos tiempos, ya te digo que Fermín en una ocasión, en feria, 500 cajas de Suez. Claro, Vale. eso era dinerito Eran que no 500 tenía cajas gasto de Suez ninguno. que le regalaba la empresa, a lo mejor le regalaba 50 o 60 cajas.
Tú fíjate Pero que- me refiero que era dinero limpio, porque no había nada, solamente era llegar y tú distribuirlas. Distribuirlas, Bueno, sí, tienes sí, que pagar a los sí. Se empleados. hacían los pedidos, a cada uno se hacía un pedido de tantas cajas. Aquí en la feria venían tres camiones de casera, que eran 1.800 cajas. Llegabas a la Mercedes, bueno, Mercedes un día sí y otro no, pues 15 o 20 cajas de casera. Mercedes. La bellota, para que entiendan. Mercedes la bellota que tenía, El establecimiento para allí en donde Ah, se sí, pone el vale. mercadillo. donde sí, ella tenía una tienda. Una tienda de ultramarinos. De ultramarinos también. Pero Mercedes claro, que tenía está en la toda esa zona residencia. para ella, que entonces esa zona era la que consumía, porque el que consume es el que gana un sueldo Claro. y ese que se lo gana y se lo gasta. El que tiene mucho dinero procura andar con chorradinas de pecata minuta y no se gasta tanto el dinero Claro. tan libremente como el que tiene un jornal. Eso siempre se lo dije. Arturo, había barrios, Abel, vosotros tenéis tienda, ¿había barrios de gente que tenía más dinero y otra gente que tenía menos aquí? O había, siempre, aquí se ha hablado en Vitigudino que había clases, la Sí, clase sí, alta y sí, la clase sí, baja. sí, sí, sí. Yo siempre lo he oído. Aquí era mucho la clase media, ¿sabes? La clase media es la que más se gastaba, la que más... Pero había tres clases. La clase alta... ¿Quién era la clase alta? Hombre, ¿Se puede decir? pues mira, se puede decir de la clase alta, pues... Que si a mí los nombres me dan un poquito... Bueno, si queréis no lo decimos. Pero, por ejemplo, siempre era el juez, A gente que tenía Claro, una posición de trabajo... el fiscal, que vivía que tenía, pues era la clase alta, los abogados, siempre Sí. se la clase de don Eustacio Pozo, que eran, pues era la clase alta, eran de los señoritos de Vitigudino. Don José María. Que eran los que tenían el casino, estaba el casino, y al casino no podía ser socio cualquiera. Tenía que ser de clase alta, si no, no lo admitían para que fuera socio. A pesar que pagaban una cota por ser socios del casino, pero si no tenías una clase importante, pues no. Cuando Higinio Severino era uno de los que más, que por aquí no sé si sonará mucho, ya ni eso ni le suena, Higinio Severino. No. Y fue un señor de los que... Higinio Severino a mí me los que suena, más no lo dinero conozco, tenía pero por me aquí, suena. de los que más dinero tenía por aquí. Fue el de más negocios que hizo por aquí y más dinero tenía por aquí. Y comenzó, fíjate, ese señor, aquí lo llamaban el palero. ¿Sabes por qué lo llamaban el palero? No. Pues era porque vino aquí siendo el empleado de telégrafos, que había una línea que venía desde Salamanca, se distribuía hasta Umbrales y otra bajaba para abajo, para hacia el de Ávila, y él era el que tenía que cuidar de que el cable, que era un hilo solo, eléctrico, que manejaba el telégrafo, y era el que tenía que cuidar de que la línea, el distrito de la línea esa estuviera bien. Verdad, sí, ya lo has comentado en alguna ocasión. Y él Ok. venía era eso, ¿sabes? Y le llamaban por eso el que lo cuidaba. Pero él le gustaba los negocios, como dice Arturo. Sí, sí. Comenzó de negocios y cogió un obrero o dos para que atendiera la línea y él estaba ocupado. Y así comenzó. Llegó a hacer un capital de muchos cientos de millones. Este Pero bueno, señor, el dinero pero principal haciendo fue que... por la mina de Barruecos. La mina de Ah, Barruecos. digo, pero cuidando, no sería por otra cosa. Porque mira aquí, en la casa esta donde vive... Rosy. ¿Quién? Rosy, ¿no? Donde vive Rosy Ajido. Ajá. Decían, pues esa la hizo él, fue lo primero para él, para vivir de 3 pisos, era el primer edificio de 3 pisos que hubo en Vitigudino. La plaza del mercado la construyó él. Y donde estuvo estaban los muebles J. Caballero, ese trozo de ahí que sí. tuvo correos, pues todo eso lo construyó él, era suyo también. Pero vamos, la base fue la de la mina. Ajá. Luego Este después de la mina, denunció minas en Barruecos y luego a cada obrero que fuera a trabajar le cobraba una cantidad. Y el mineral que sacaban se lo tenían que vender a él. O sea que ganaba por dos cosas. Ahora que era un especulador, vamos. Sí, sí. Sí, Bueno, sí, era- mucho. Luego se fue a Madrid, compró fincas en Madrid. Un palacio. Compró un palacete en Tenerife, que está muy cerca del Paseo del Prado. Y allí compró un palacio. O sea que el Un señor palacete se hizo rico, pero aquí en esta zona, Sí, hizo- en Marruecos, se hizo rico en Marruecos. con las minas. Las minas. En la mina ganó mucho, porque hacía Hacía jodiadas. hacía puteadas. Mira, creo que compraba mineral y tenía un contrato para venderse a los alemanes, que era la guerra mundial, cuando valió tanto la mina. Porque Es verdad. En la mina de Marruecos que se hace el acero. Las vidrias Sí. son de chelita y de wolfram, más de chelita. Y entonces tenía que vender a los alemanes, que estaba legalizado, pero él se lo vendía a los ingleses en Portugal.
los portugueses compraban el mineral para llevárselo para los ingleses. Cuidado que estaban enfrentados a la Pero ¿cómo tenía una persona tantos conocimientos así? Pues mira, figúrate lo que hizo una vez. Mandó un camión cargado de mineral, de aquellos camiones que eran pequeños, creo que podía llevar 3.000 kilos, a lo mejor 4.000, debería más, para que fueran por Ciudad Rodrigo a Puente de Oro, el barco. Y la guía que tenía para el camión solo era para que fuera a Irún, a San Sebastián. Y se fue para allá con el camión y lo mandó a hacer. Y él se iba detrás con el coche. Y entonces a él se dio cuenta que había parado, que la Guardia Civil los había parado, y los tenía parados pasando la Puente San Esteban, los tenía parados y estaba desfilando en el camión, y se presentó él diciendo al enfermero: oigan, estos me matan, no te das cuenta, es que por aquí se va a San Sebastián. Es que os habéis confundido carreteras, se confunden a Adrede, o qué es lo que pasa, estos despedidos, estos tal cual. Pues no pudieron hacer nada, media vuelta al camión y tira para San Sebastián. Pero era él que iba vigilando detrás y un águila que era para esas cosas. ¿Cuántos había pasado? Pues hablaban así, pero pasaba el dinero así. Arturo, en tu tienda, que estaba en la calle Santa Ana, sí. al final, ¿se notaba la gente de los pueblos que venía a comprar de qué pueblos eran? Sí, económicamente me refiero. Más o menos sí. Sí. Yo tenía, por ejemplo, todos estos pueblos: Guadramiro, Valderrodrigo, Encinasola, Villas Buenas, y toda esta zona de Paquí, de esta otra parte de Paquí, de Paquí menos, del Villar de Peralonso y de Paquí menos, pero toda esta otra zona de Puertas, Manceras, Escornavacas, Moronta, Villares, todos estos venían. Y había, sobre todo en Guadramiro, teníamos unas amistades ahí que venían todos los días, todos los martes venían 6 o 8 hombres, de estos que llegaban allí. Bueno, Arturo, mira, me ha dado esta nota a la mujer, me la preparas y aquí cuando la tengas preparada me la metes aquí en la cesta, que luego ya vendremos a recogerlo. Ellos llegaban allí y cogían la cesta. ¿Cuánto es la cuenta? Pues tanto, pero vamos. Y miraban, lo pagaban y ya está. Sí. Se le daba la nota para que ellos supieran de lo que... Yo siempre me gustaba darle la nota a esta gente que confiaba en ti, sí, claro, porque es que podías ponerle... A ver si pasaba aquí lo que pasó en un supermercado en Salamanca. En Salamanca había un supermercado que luego se descubrió que a toda la gente, a la mayoría de la gente, al 90% de la gente le ponían 7 pesetas. ¿A mayores? Sí. Y llegaba la señora a casa, porque claro, ahora con los escáneres, pues sabes que esto es una revista y te pone una revista, o te pone un kilo de azúcar o te pone un kilo de arroz. Pero entonces no, nada más te marcaban 7 pesetas. Llegabas a casa, pues ¿qué has comprado de 7 pesetas? Pues no sé, alguna cosa será, oye, porque no me acuerdo yo con esa actitud de la compra que he hecho. Y entonces una señora, muy lista ella, pues se quedó con el toque de 7 pesetas, volvió a los 3 o 4 días y otra vez las 7 pesetas, y volvió a los 4 o 6 días, otra vez las 7 pesetas. Entonces ya se fue a la cajera, le dice: mire, todos los días nos están ustedes poniendo 7 pesetas, y yo quiero saber de qué son esas 7 pesetas. Oye, pues es que no sé de qué puede ser. Oh, seguro que la escoba esa que está ahí se la han marcado a usted. ¡Ay, qué... Esa escoba dio miles de pesetas. Fíjate, increíble. Pues claro, llegaba y decía: mire, la vi ahí con el pedido suyo, como está al lado del pedido suyo, y se la ha marcado usted. Y entonces se descubrió de que esa escoba estaba... Cada persona que iba, daba 7 pesetas de cada persona. Una escoba ficticia le cobraban. Qué bueno. Está muy bueno eso, ¿eh? Eso pasó Sí, y la gente cuando venía a hacer los pedidos dejaba la compra allí hasta que ya se iban, ¿no? Sí, llegaban con toda la confianza, ellos llegaban, bueno, tú pon ahí donde quieras, ellos lo ponían allí, cuando, bueno, ya nos vamos, hala, voy a coger la alforja o la cesta o lo que fuera. Se marchaban así. ¿Qué hacía la gente aquí en Vitigudino en aquellos años, los martes? Pues le hacían la compra a las mujeres, luego ya se iban a tomar unos vinitos. Pero la mujer no venía a hacerla, no venía, sí. Normalmente, hombre, sí venían también mujeres, pero vamos. Normalmente eran los hombres. Normalmente los hombres. ¿Y cómo venían? Pues venían, la mayoría venían en burro, en caballería. Yo me acuerdo allí en el taller de mi suegro, que venían de Encinasola, los dejaban allí, como tenía terreno allí para eso, allí ataban el mulo, el caballo, lo que fuera, y ya desde allí, pues, se hacían las cosas, tomaban unos vinitos para ahí, charlaban. Como no tenían prisa, pues se marchaban a la hora que fuera para el pueblo, ¿no? O sea, que venían a hacer las compras con emburro. Sí, solamente hacer la compra. Dejaban ahí los burros y atados. Yo he visto... Últimamente ya era en coche. Últimamente ya, pues yo te hablo de estos de Guadramiro. Antes, pero cuando tú comentas entonces... No, era eso. Brillaba por su ausencia. Que una bicicleta ya estaba bien, ¿eh? Oye, ya estaba bien. Cuando tuve yo una bicicleta era una cosa del otro mundo. Claro. Todos los muchachos decían: déjamela un ratito que a ver si que me fastidiáis la bicicleta, claro, porque es que entonces no había. Y el aparato de radio que hubo allí, que fue el del cura de la Peña, que
vive aquí la sobrina, Dorita, Sí. pues fue uno de los primeros aparatos de radio. Íbamos a escuchar las noches de no sé qué, que íbamos allí, por la ventana escuchábamos allí el aparato de radio. Ay, qué bueno. Estas cosas mucho, claro. ¿Pero de qué edad estás hablando? ¿Cuándo ibas a escuchar la radio? Yo, pues tendría yo entonces 20 años, tú fíjate, hace 60 años, ¿verdad? Por lo 60. menos. ¿Pero con 20 años tú ya estabas viviendo en Vitigudino? No, yo hasta que no me casé no me vine. Yo me casé a los 25 y entonces ya me casé en esto y me establecí al año siguiente. Empezamos ahí con la tiendita esta y tal, y bueno, ¿Y os fue bien? fue bien. Fueron años de que había poco, pero luego Sí, fue sí. subiendo. Claro, los principios son... Entonces, en aquellos tiempos, pues yo no tenía, porque yo saqué entonces 5.000 pesetas del respiro de la boda. Bueno, y era bastante, ¿no? 5.000 5.000 pesetas. Era mucho. Nos ¿no? fuimos de vacaciones, fuimos a 2 o 3 sitios y cuando vinimos para acá veníamos más limpios que la venita. Os fuisteis de viaje de novios. Sí, ¿Y dónde sí. fuisteis? Estuvimos en Valladolid, porque como yo había servido en Valladolid, digo, bueno, ven acá que te enseñe dónde A yo... recordar. Sí, El la tiempo. mili. Y luego Muy nos bien. fuimos con un cuñado que estaba en Voltaña, en el Pirineo, estaba en Iberdrola entonces, y nos fuimos para allí, estuvimos para allí 15 días. Y cuando vinimos, pues, veníamos más Los limpios que... 5.000 pesetas volaron, ¿no? Bueno, entonces, pues a base de eso, mi padre pues me dio un dinero para poner 4 cacharritos allí. Y mi suegro pues me hizo el mostrador, las estanterías, me compró un medidor para el aceite, que entonces había que medirla con una máquina. Ay, no sé. Sí. Eso lo ponías Sí. en el bidón, era un tubo, bajaba el tubo al bidón, y entonces con una manivela, pues como pasaba con la gasolina antes, aquí cuando tú no te acuerdas, pero cuando aquí... los revesados, igual. Échame 2 litros de gasolina, por 2 litros de gasolina. Le daba 2 la litros. Digo 2 litros o 5, Ya, los que ya, fueran. sí. Era Pero de 5 en 5, sí, la que aceite sí. no, la aceite era de litro. De litro, Y litro, o eso- medio eso litro. te medía. Sí, el medidor, un medidor de esos que yo no sé lo que valdrían todos, 500 pesetas o 1.000, pero bueno, me lo compró mi suegro, me hizo las estanterías, me hizo el mostrador, Ajá. y así fueron nuestros principios, porque no teníamos nada, ahí a base de... Y abriste la tienda. ¿Eh? Abriste con Abrí eso la la tienda. tienda, claro, sí. Pero bueno, tú ya tenías antecedentes de que cuando eras como con tu padre salías a vender, ya sabías el negocio cómo iba. Bueno, más o menos yo lo conocía, lo de la alimentación y eso lo manejaba yo, no lo manejaba porque entonces los padres tampoco te ponían como ahora los padres a los hijos, que los enseñan desde Sí, pequeños. rápidamente. Y entonces le decías, mira, te vienes conmigo a comprar y para que aprendas para el día de mañana. Entonces no, porque mi padre era el que compraba, el que marcaba y te decía, mira, marca la pana a 14 pesetas, pues a 14 pesetas, pero no sabía yo si le había costado a 13 o le había costado a esto, sino que él era el que manejaba el cotarro, no es como ahora los hijos cambian distintamente. Claro. Porque ahora los hijos ya Casi van enseñan a preparados. los padres. Porque a mí, si me hubiera sacado, por ejemplo, pues a comprar aquí, cuando yo empecé a comprar aquí, pues oye, tenía que comprar lo más corriente, como decía el de ¿cómo se llamaba este que era gordo de Salamanca, el viajante este? Ruiz Pérez. De Ruiz Pérez, sí. Este decía, le decía a mi padre, ¿qué traes hoy ¿cómo se llamara? No me acuerdo. Y dice, pues mira, sota, caballo y rey, que eran lienzos, sargas y bichís. Lienzo sarda, que sarda es Los una lienzos tela. eran para canzoncillos o para sábanas, las sargas eran para hacer camisas y los bichís eran para hacer pues faldas o vestidos para las mujeres. y ¿no? siempre andaba con esa. ¿Con cuánto Sí. me recuerdo yo de aquel hombre, verdad? Sota, caballo y rey. o sea, Sota, no caballo es y lo rey, mismo. no traía otra cosa, siempre andaba con eso. O sea que, Traía más cosas. Lo que pasa es que como era Andrés como era, pues Sí. no lo sacaba. sí. Porque yo me Pero acuerdo de estar aquí Andrés y irse sin nota. Y ir a Salamanca a lo mejor y me decía el jefe del Gini, que era el jefe de Andrés, decía, coño, pues estuvo ayer Andrés allí y no le hiciste compraste nota. nada. Pero ¿cómo le íbamos a hacer si llegó a las 10 de la mañana, se fue a tomar unos vinos y no lo volvimos a ver? Le gustaba. Y es que no... Así le gustaba. Y no ofrecía cosas. Nada más si de cogía a lo mejor pues una pieza de sábana, una pieza de lo que tú dices de bichí, y nada más. No, es que no quiso más. Y no te había enseñado nada. Sí. Tengo yo una pieza entera de sábanas las llaves. La tengo entera. Una pieza, que era una pieza. Una pieza que tendrá, no sé, 30 ¿cuánto? metros. 30 metros. 30 metros, o sea, de Sí. aquello redondo, no. Sí, que eran Como así, cuadradas que se Sí, enrollaban una así. envoltura así. La tengo allí sin desembalar. No sé cómo estará, pero la tengo y era de los de Ruiz Pérez.
Porque luego con Paco, los otros hermanos Paco y... que también los conocen. Sánchez. Los Sánchez, sí. Que luego ya también... Aquello le compraba mucho mi padre los retales. Retales de piezas que quedaban allí 1 metro de una pieza o estaba un poco deteriorada, y entonces cuando se vendían muchos retales. Entonces venían y le decían a mi padre: oye, mira, tengo una partida allí de retales, mejor es que cojamos el coche y vayas y las veas. Iba mi padre a Salamanca y le decían: mira, todo esto, pues tantas pesetas. Bueno, pues nada. Luego llegaba a casa y unos los marcabas a un precio, otros a otros, depende de la medida que tuvieran y la calidad de género que fuera. Entonces, sí. Pero con Paco y con Jimmy, se llamaba Jimmy, el otro, no Belito. No, Paco y Tibi. Y Tibi. Eran 2 hermanos, tenían unos almacenes allí muy importantes. Bueno, aquí llega Pedro ahora, que nos trae alguna sorpresa. No, ninguna. Pedro, No. es que ha llegado hoy tarde. La sorpresa Pedro, es ¿qué ha pasado? Es que me ha pasado lo que nunca me ha pasado. Salí de casa al banco y hacer unas cosillas y se me ha pasado el tener que venir a la radio. Sí. He llegado a casa, estaba la radio puesta y estabas hablando tú precisamente, Arturo, y digo, me cacho nada más. Pero si falto yo he venido corriendo. Sí, nos extrañaba que no vinieras. Y huelen. Bueno, yo creo, o sea, que perdonar por el retraso. Nada, hombre. Pero yo creo que Vamos a cobrar lo mismo, o sea que el sueldo es lo mismo. El programa está seguro No, Maritere. porque aquí Arturo conoce Sí, te voy a bien pagar, sí, no te preocupes. que tenéis que perdonar. No, hombre. Pero que digo que el programa está asegurado porque Arturo conoce bien la cosa del comercio. Hombre, Así va. está toda la vida. Yo sí. Mira, yo recuerdo... Y además es que me ha gustado, no es que haya estado por obligación. Sí, porque te Es que gustaba, me ha ¿no? gustado. O sea, que Porque tu me vida gustaba ha el sido- comercio y tenerlo limpio y tenerlo ordenado, cada cosa en su sitio y todo eso. Siempre me ha gustado. Recuerdo de pequeño que nosotros teníamos una criada en casa de La Peña. La Juliana. La Juliana, sí, hombre. Íbamos de pequeños allí y yo recuerdo que teníais comercio. Allí sí. La puerta era una puerta grande, como de cochera. Bueno, primeramente luego ya hicimos la vivienda, pero sí, donde empezamos allí era un corral y luego la vivienda estaba Pues yo dentro. recuerdo eso, que era una puerta grande, Sí. como de cochera Sí, o sí, algo sí. así. O sea que sé que tú desde pequeño lo has mamado, el Sí. tema. Por eso digo que el programa está asegurado con Arturo. Ya no es el mamarlo, es el que te guste. Porque Claro. puedes tener a lo mejor tu padre que lo ha mamado, pero tú... Ya. No, si Y después siempre, yo paso, ¿no? siempre digo una frase, ¿eh? La felicidad de las personas está en hacer lo que a uno le gusta. Es Sí. verdad. Esa frase la estoy diciendo. Sí, sí. Y siempre irá mejor un negocio que te guste que no uno que estés ahí. No, que como te lo guste. lleves a Negocio disgusto, fatal. No. O cualquier afición, me refiero Sí. a cualquier cosa que te guste. Si haces lo que te gusta, eres feliz. Sí. En ese momento, por lo menos. Ahora, si haces una cosa en contra del viento y que no te gusta y tienes que estar sin gustarte No, y no. tal, pues eso es una Apaga y vámonos. Lo bueno que tenía también Arturo, que trabajaba y los dos, la mujer y el marido. Sí, sí, eran, sí, y los, sí, sí. eran los dueños del establecimiento y luego vuestras hijas, que yo siempre las veía ahí Sí, sí. despachando cuando yo venía con mi madre, fíjate, años. Y me acuerdo que siempre os veía ahí, a los 4. Es que entonces se movían. Es que tenías gente desde que abrías hasta que cerrabas. Sí. No es como ahora, que abres y tienes una persona o dos hasta mediodía. Estás mirando en la puerta a ver qué pasa, quién viene. ¿Eh? No, Lo que me decías, a ver. no, es que Arturo te pedía que yo miraba por la puerta a ver quién viene. No, y es que decía que en los negocios había que estar mirando a la puerta a ver quién viene. Ah, sí, es verdad. Sin Es embargo, antes... totalmente un cambio... ¿Y los horarios cómo eran? ¿Los mismos que ahora? Bueno, entonces eran más, se respetaban también un poco, pero bueno. Más tampoco- flexibles. Más, Sí. Sí. ¿Se cerraba a mediodía los martes? No. No, a base de bocadillo. Cuando Bocadillo, podías metías un poco en esto, dabas un muerto y... Y Oye, seguías. mira, que vengo, que me despache. Bueno, pues lo dejabas allí el bocadillo o yo el cigarro. ¿Cuántas veces pues yo fumaba? Dejaba el cigarro y a lo mejor tenía otro en la boca y dice mi mujer, si tienes uno allí, que no lo has terminado todavía, porque ya no me acordaba que estaba fumando. Y el bocadillo te pasaba lo mismo, entonces no se cerraba como se cerraba ahora. Ahora, Mucho menos. ahora porque hay es que- algunas tiendas que siguen respetando que los martes no se cierran y mantienen abierto, ¿eh? Pocas. Los nuestros, por ejemplo. Los tuyos Los están. tuyos están que Ramiro, no van a ir Ramiro, desde las 2
hasta las 4:30, las 5 no va nadie. Mira, Ramiro Pero- no cierra, el de los 100, Juanito, yo creo que tampoco cierra. ¿Quién? ¿El de Jufema? Jufema no cierra. Ya cierran. ¿Ya cierran? Sí. Santa Ana, la carnicería, yo creo que tampoco cierra, no sé si hay alguno más, pero hay algunos fijos que no Es cierran. ya por la costumbre, la tradición, pero no porque interese. Ya. Ya, estar allí. Porque Estar es que allí. no hay Sí, porque nadie. es que ahora la gente viene... A partir de las 2 o 2:30 no hay nadie. Vas, miras la calle y dices, pero si no hay nadie, me cago en él. Antes. Mira, yo me acuerdo de martes, sobre todo mi hermano y yo, de irnos para casa a la noche sin haber comido ni un bocadillo. O sea, entrábamos a las 9 Sí. y salíamos a las 8:30, a las 9. Y no habíamos comido nada. No te daba tiempo, No te entonces, daba claro, porque es que era todo a base de Era estar todo el día. desde la mañana estar vendiendo y Despachando, vendiendo. totalmente, Y fíjate claro. que nosotros en casa teníamos 5 muchachas que iban. Mi padre y mi madre, 7. Mi hermano y yo, 9. Y ya cuando nos casamos nosotros, algunas veces iban Mariby y iba Carmina a ayudarnos. Éramos 11 y estábamos desde la mañana hasta la noche despachados. Sí. Yo me acuerdo de tu tía Abel que teníais a Mariluz, una señora que se llamaba Mariluz, que está casada con uno de los Alejos, Sí. ¿te acuerdas? Tenías a la chica del vivero, a Maricruz, me parece que era del que vivía en el vivero, Sí. también. De eso me acuerdo yo perfectamente de verlo en tu casa. Pues fíjate, iban 5 o 6. Por allí pasaron muchas, pero es que yo me acuerdo que le dábamos por ir a despachar 100 pesetas. Te estoy hablando del año 57. Y luego el 1% de lo que vendieran. Ah, Ah, le dabas un aliciente del 1% de lo que El vendiese. 1% de lo que Claro, vendiese. entonces estaban al loro porque, Toma. hombre, es que era la única dinerito. manera de que la gente Se contribuya. motivase para poder trabajar. Claro, y tú me dices a mí, mira, si esta revista, en lugar de hacerme una, me das 2, te doy dinero por esta otra. Claro, entonces tiro a las 2. Claro. Pero si no, Me acuerdo claro, que le teníamos unos tickets, cada una de su color, sí, para saber quién era. a ver quién era, y en las noches, a ver, ya cuando eran las 7:30, 8. a ver, empezar a sumar vosotros. Iba sumando cada uno de los tickets suyos. Y luego, como yo los numeraba, estaban numerados, los cogía yo por números y empezaba a sumarlos yo y tal. Y algunas de días de llevarse 300 pesetas. Más que el sueldo, Sí, más que el sueldo. Sí, es que entonces se vendía todo. claro. Es que entonces, trajeras lo que trajeras, se vendía. ¿Qué ha sucedido ahora? ¿Por qué no se vende tanto? Porque si Porque consumimos más, la gente está saturada de cosas. pero La se ropa- consume más. A ver, Sí, pero la ropa no se vende, no se rompe. Entonces, ya, pero se pone más ropa. sí, pero no se rompe la ropa. No se rompe. Ya, ahora ya. no se rompe. Yo me acuerdo que cuando yo tenía unos tíos en Cuba Sí. y otros en Buenos Aires. Y vino una parienta de Buenos Aires y me trajo una camisa de popelín, de tergal. Esa camisa me la puse yo. Me la puso mi hermano Teo. Orlando no, porque le gustaban las camisas, estrenar muchas camisas, y las cogía ya chicas de antemano para que luego dijera, le decía a mi madre, es que me ha penado la camisa, no me digo, vale. Pero Teo y yo, y aburrirnos de las camisas y no romperse. Y ahora estrenas una camisa y ahora ya se rompen. Y luego otra cosa, que es, antes que compraban una ropa, iban las lavanderas Así, a lavar a las lavar pozas, lavadero, y las frotaban. Y vamos, una En la camisa piedra. nueva, el cuello te duraba 3 días. Se daba la vuelta al cuello. Se daba la vuelta. Y Sí, no, se al cuello. remontaban los ¿sabes? pantalones de pana también, se le hacían Sí. una reponta Y que ahora llamaban. ya la ropa pues volvió cuando se inventó el tergal, inventaron los tergales, de entonces para acá la ropa no se rompe. Las compras por prueba de ellos, que en tu casa estarán los armarios llenos, en la mía también, en la de este también, en la de este también. Pero porque hay más variedad, te pones más ropa, te pones más cantidad, tienes más, y no te la pones Es que tanto. antes tampoco te dejaban poner un traje cuando tú quisieras. Mm. Entonces te hacían un traje. Me acuerdo que había el jueves de Corpus, el jueves santo y el domingo de Ramos, que eran 3 fechas que había, que sobre todo los hombres, estrenabas traje. Ahora un traje lo estrenas, pues si te lo compras ahora, dentro de media hora ya dices, que me arreglan los pantalones y arreglas con él arreglado. Y antes no eran esos 3 días cuando se estrenaron los trajes. O sea, eran 3 días al año que se estrenaban trajes. El día de Corpus, el domingo de Ramos y el jueves de la Ascensión. En las fiestas señaladas. O sea, o el jueves también de Semana Santa.
Pero eran días señalados y ahora no, ahora van una señora, te compra un... No, mira, no me lo envuelvas, que si le está bien y tal, yo me lo llevo y lo llevan puesto. Lo lleva puesto, sí, es verdad, tienes razón. Y antes no, sí. no. Antes eran... Y ahora pues, se compra más ropa que antes, pero como te dura mucho... Mi mujer yo creo que tiene puesto, todavía no lo ha vuelto a poner, del día que se casó mi hija, un vestido que lo puso aquel día y no lo ha vuelto a poner. Es más caro. Y es así, que pues, se está muy a gusto, sin traje y sin corbata. Más de verdad. Sin esas cosas. Oye, hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta ponerse traje. No, y ahora, es que ahora no se viste uno de... Sobre todo los hombres, no más vestido bien. Porque antes yo me acuerdo que cuando venían los viajantes de corbatas, le llevaban buenos pedidos de corbatas, porque es que la gente, cada uno en su casa tenía 3 o 4 corbatas. Hoy yo hago de que no me pongo una corbata, pues mira, te voy a decir, tiene mi nieto ¿Algún acontecimiento de algún... 13 años el día que comulgó, hace 3 años, y no me he vuelto a poner una corbata. A mí Digo, sí me algún gusta. acontecimiento. A mí no. A mí sí, yo en el invierno sobre todo sí me gusta la Yo te corbata. veo, es verdad. A ti, En el Arturo, invierno yo sí, te porque veo de te corbata. llega un poco más y te... Bueno, Yo sí. Sí, la corbata Arturo sí que lo veo. Hay gente que se habitúa, le gusta y se la Sí, pone. A mí me eso gusta como también todo ver ahí. Sí. así arregladito bien, ¿no? pues hoy nada, hoy no. Es distinto. Volvemos O sea que- otra vez a las tiendas que se vendían, que Arturo tenía su Sí, tienda. volviendo a las tiendas de Arturo y demás. En una ocasión hice yo un viaje a Salamanca, bueno, con mucha frecuencia los he tenido que hacer. Sí. Y llego bajo del coche y lo primero que dicen unas señoras, ¿te vas a ir a Canarias? Y digo, pero bueno, ¿qué decís? Tal y cual. Llego a casa y a mi mujer me explicó que es que había comprado en tu casa algo y había un vale que nos salió un viaje gratuito a Palma de Mallorca. Bueno, Sí. lo hacíais sí, Sí, eso. sí. Estuvimos 8 días. Explica, explica. Yo a ver, pertenecía a una cadena que se llamaba BG, que era de Zamora. deje. Tenía 9 viajantes y 22 camiones repartiendo constantemente. Sí. Fíjate tú qué almacén sería, ¿eh? Grande. 9 viajantes y 22 camiones repartiendo. Y entonces ya, pues algunos arrimaban a BG, otros arrimaban a cada uno donde podía, porque era la única solución que podías tener, el asociarte a una cadena de estas, en primer lugar en precios y todo eso. Y entonces, pues dábamos unos cupones, había unos artículos que se daban unos cupones, que le salía a lo mejor a una un paquete de macarrones gratis, a otra le salía una lata de sardinas, cosas de estas, ¿no? Pero que la gente picaba, porque lo ponías en un sitio aparte, todo aquello. Claro. Y últimamente ya pues se hicieron 2 viajes y entonces a mí me tocó a mí? Pedro. A Palma de Mallorca. Y te fuiste, claro. Fuimos 8 días. Mira, oye, El pues avión, era un buen regalo. El avión gratis, el hotel gratis. Sí, sí, eso fue a nivel de la cadena esa. ¿Y qué compró tu mujer, Madalena? ¿Cómo? ¿Qué compró? No sabes. No recuerdo. Es lo que le tocó. ¿Sería alguno de estos productos que dice Arturo? Pues era aceite, macarrones, eran latas de sardinas, eran todas estas cosas de la alimentación, Sí. arroz, azúcar y entonces, pero esos productos tenían un precio especial. Y por cada producto de estos que se compraba, Se da un ticket, se ¿vale? daba un ticket. Ese ticket tenía como si tuviera un premio dentro. Sí. Entonces uno te ponía repita, otros aquello Sí. de la pilarica repita, ¿no? Sí. Pues entonces era esto. Unos le tocaba algo, otros no tocaba nada, pero era solo a base de artículos de lo que estaba de promoción. Si te salió una bolsa de gusanitos, pues una bolsa de gusanitos. Si te salía 1 kilo de arroz, pues le dabas 1 kilo de arroz, y con ese vale luego lo justificabas tú al almacén, y entonces el almacén te daba todos aquellos premios que... ¿Qué te habías dado? Y a esto le tocó pues el premio ese de ir allí, sí. Fue buen, Ya no me buen acordaba. premio, buen premio. ¿Tú recuerdas eso? ¿Cuántos Ya casi años, no me acordaba, ¿no? ¿Cuántos años hace de eso, Pedro? No lo sé. Hoy, ahora Mucho. por lo menos 28 o 30 años. Sí, 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 Llevo sí. yo 21 jubilado. Muchos años. 21, 21 años ya jubilado. sí. Vamos, Qué yo bien, me ¿no? jubilé a los 60, ¿no? Pero vamos, yo, que cerré el negocio 21. Escúchame, y a la hora de cerrar el negocio, que contratabas con tantísima gente, ¿cómo lo llevaste? Pues dentro de lo que cabe bastante bien. Porque yo siempre me ha gustado ser activo y entonces lo que se cae la casa, como dice mi mujer, es la casa encima, se me cae estar allí en casa, ¿no? Y entonces, pues, el otro día no sé con quién me encontré yo y me dicen, ¿pero no te aburriste cuando te jubilaste? Digo, yo todavía en 21 años no he tenido una mañana para decir, no sé dónde ir esta mañana porque estoy aburrido. Siempre tengo alguna cosa que hacer, más o menos, y no lo llevé mal, ¿no? Hombre, al principio me costó porque estar habituado
a un ritmo de vida distinto del que tienes ahora, que te levantas a la hora que quieres y haces lo que quieres, pues te cuesta, ¿no? Pero vamos, me adapté bastante bien, sí. Para lo que era yo, me adapté bastante bien. Hombre, yo pienso que ya Además cuando me la ha gente... pasado lo que a ti, porque yo me jubilé y tampoco tengo un minuto libre. Yo no, pues oye, pero yo ahora nos gusta mucho pasear, pues vamos al pasear, venimos, luego Cuando ya me iba a jubilar, digo, te ayuda a la mujer a lo que sea allí, si tengo que hacer alguna cosa, tengo un patio allí con muchos tiestos y tal, y me entretienen mucho los tiestos, barrer el patio, regarlos, el bajar a la cochera que tengo allí, limpiar el coche del yerno, limpiar el coche mío, barrerla, siempre tengo alguna actividad. O sea que no... Es bueno tener un hobby, alguna cosa y estar activo, sí, porque si no, de tanta actividad, de repente estar allí en casa paras... allí viendo la televisión todo el ¿Qué día, pues haces? vamos. no se puede. No. Yo siempre decía, pero como yo me tenga que jubilar y tenga que estar en la plaza sentado, como hacen muchos, digo, imposible. Oye. Y efectivamente, yo siempre busqué algo para estar entretenido claro. o ayudar en casa. En tu o... caso, la pintura, Pedro, que te Bueno, viste por sí. ese lado la pintura. Desgraciadamente llevo un año... Que no has hecho nada. Que no hago nada. Tengo verdad. allí algunas cosas empezadas, pero que no encuentro tiempo. Lo que tú dices, no tengo ni un minuto libre. Arturo, ¿y vosotros cuando cerraste, llegó el momento que tenéis que cerrar la tienda? ¿Qué hicisteis con todos los productos que teníais? La mayoría, los productos, Sí, lo que teníais en la tienda. ¿Qué hicisteis? venderlos, casi todos. Sí, Sí. Todo lo que tenía pues, eran productos caros de comer. claro. No es como de vestir, que a lo Alimenticios. mejor el vestir ya te cambia, ¿no? Pero lo de comer, se rebajó un poco los artículos y entonces pues, quedaron 4 cocinas prácticamente. Y entonces las balanzas las vendí también, los congeladores también. O sea, me quedé casi a cero. O sea, que bien, ¿no? Bien, sí. Luego Cuando ya... cerrasteis la tienda, ¿fueron épocas de que todavía se vendía bastante? No, ya no. Ya no. Ya aquellos años, últimamente los 4 o 5 últimos años ya no, porque la gente ya se marchó al Aldi, que entonces te digo que se habían puesto el Aldi, y luego ya no sé quién puso ahí. Aquí en Vitigudino estamos hablando. Sí, donde calles. Donde tiene ahora el árbol. Vale. Ay, Ahí es que estuvo- ahí tenía una tienda de muebles, Cali, es verdad. Ahí estuvo Jesús muchos años ahí con el supermercado. Luego ya por lo que fuera lo dejó, se jubiló, lo que fuera, no sé. Y entonces ya lo cogió uno de los almacenes suyos, que se llamaba Aldi. Y entonces ya la gente también empezó a aflojar, porque ya los Altos de Paquí, que fue aquellos años tan buenos, que había mucha gente, pues empezó a aflojar. Otros ya pues se fueron al supermercado, ya empezó a aflojar bastante. Sí, el comercio tradicional que había que despachar, eso ya fue desapareciendo. Claro, y llegó la gente- la bueno. moda en que la gente se autoservía. Mucha gente iba a comprar al supermercado, pero mucha gente también no se adaptaba al supermercado porque allí tenía que coger esta lata y no sabía lo que cogía. Claro. Y sin embargo, en la tienda llegaban y te decían, tú, por ejemplo, Marita, oye, mira, dame un arroz que sea buena, pues dame una lata o un aceite que... Y tenía con quién hablar, Sí. pero en el supermercado no, tenía que coger lo que ella le parecía que le estaba bien, aunque le saliera mal, y no tenía otra defensa, claro. Y entonces había bastante gente que se adaptaba, todavía iba mucho a la tienda, claro, porque tenía el inconveniente ese de llegar allí y no tenías a nadie que te informara, oye, mira, quiero... No había nada, allí coger y si te sale bien, sale, y si no, pues adiós, muy buenas, aguántatelo. También influiría mucho de que en los pueblos, por pequeños que sean, se iban abriendo sus tiendecitas. Antes no había nada más que en Vitigudino. No, No, siempre ha en habido tiendas, En Pedro. todos, muy poco. Mira, yo En estuve... todos los pueblos había. Sí, una Todos. tienda, sí. En La Peña había tiendas, en Fuentes de Masueco hubo tienda que era Juan Gordo. ¿Tú te acuerdas de Juan Gordo? Pues en Cabeza a Caballo estaba mi primo Alberto, en el Milano, en Yecla las también. Suces estaba ese que se mató, que era de Masueco, no me acuerdo cómo se llamaba, que se mató con el tractor, en las Suces, en Sanchón, en todos estos pueblos había tiendas, más Había físicas o más tiendas que grandes. ahora. Sí, Ahora yo no creo hay que ninguna. sí. En Yecla En Yecla había en una Yecla había tienda 4 o 5. y había un supermercado después, pero el de mi tía Chong, de Torres, Sí, que sí. falleció, bueno, pues falleció porque fue a comprar a Salamanca y volcó y no sé qué pasó. Y bueno, me acuerdo que esa es familia, mi tía Chong de toda la vida, y me acuerdo de ir con mi madre a comprar, venían los pollos una vez a la semana y eran los sábados. Iba todo el mundo el sábado a comprar el pollo para hacerlo el domingo. Que era curioso aquello. Sí. Y tenían de todo. Era como vuestra tienda, más pequeñita, pero era así como vuestras tiendas. Sí, entonces las tiendas eran normalmente pequeñas. Más o sea pequeñas, que- pero tenían de todo. En un pueblo como por ejemplo Peralejos de Arriba había 3 tiendas.
En Peralejos de arriba. En Peralejos de arriba 300. De arriba. Y abajo, en la de abajo, pues lo mismo. Entonces era muy raro, muy raro, muy raro. Que en Sí, un en pueblo todos los muy pueblos pequeño, había, más o menos, grande o pequeña, pero yo había creo que tiendas. donde únicamente no ha habido nunca ha sido en Majujes y Moronta. En Escornavacas tampoco yo creo que había. Yo creo que, no sé, No, pero en vamos. Escornavacas no. Pero vamos, Porque luego había Pozos, sí, Pozos había... Sí, hombre, la cartero, señora Elvira el y el cartero. O sea, en todos los pueblos. en casi Que luego todos vosotros había. os conocíais con las tiendas, ¿no? Más o menos de te los conocía, pueblos. sí. Y entonces se llevaban bien a la gente. Yo me acuerdo de cuando iban a comprar a Salamanca mi padre, que iba, los tejidos los compraba varias veces en Salamanca, pues iban ahí con el coche de Manolo Fuentes. Santa María, en Manolo Santa María, María. que vivía en Cabeza a Caballo, aquel coche, el Ford que tenía aquel. Pues iban una vez al mes. Mi padre, el señor Sebastián, el molinero de Valsalabroso, que lo conociste tú también, ¿no? Que era muy tremendo aquel hombre. El señor Santos, el de Cabeza a Caballo, que tú no lo conociste tú a Santos, era muy fuerte y tal. Sí, sí, sí. Y no sé quién otro iban con el coche de Manolo de Santa María a Salamanca. Y era para ellos un día de fiesta. Y iban a comprar. Iban a comprar, sí. ¿Y cómo lo traían? Y lo traían de género en el mismo coche, arriba en la vaca. Traían Pero tampoco comprarían mucho, porque ahí no Bueno, traían... hombre, pero vamos. Mira, se compraba. había aquí en Vitudino el señor Manolo Fuentes, que Sí. tú lo conociste. Ese iba un día a la semana. Y siempre iban, normalmente mi padre, es Buen Gusto, Sor Pilar, don Florencio el abogado y tal. Compraras lo que compraras, eso venía en el coche. Sí, sí, sí. Venías a lo mejor, venía, por ejemplo, tu suegro iba otras veces también. Iba, por ejemplo, tu suegro, vamos a poner uno, y compraba, pues, en lo que fuera, 7 paquetes. 7 paquetes, no paquetes así y tal. Llegaba, paraba en el Gran Hotel, en la cochera del Gran Hotel. Ala, lo del Buen Gusto. Iba mi padre, otros 6 o 7. Y venía a veces, no dejó nunca un paquete en Salamanca. Y por dentro del coche lo traía, no sé cómo... Sí, sí, en la vaca se traía mucho género. Yo me acuerdo de eso, de que se traía bastante Donde género en la bajaban vaca. Aquí, que bajaban donde está Tomás González ahora el almacén, ahí vivía él. Cuando paraban todos los coches, los paquetes, los bajaban al postal, y de esto es imposible que haya venido en un coche. ¿Lo colocarían bien? Claro, Luego, sí. 5 o 6 viajeros, o sea que no eran ya eso, pero paquetes a barullo. Sí, O sea, porque por es eso que digo todo que se no- vendía, no es como ahora, que es que vas a comprar y yo voy a comprar si tengo de todo, si no puedo comprar. Pero es que entonces se vendía todo. Claro. No había maulas, Eso no había se nada. estaba empezando. Fue después de la comenzando. guerra, que no había nada de nadie, no tenía nada de... Y yo hablo por ejemplo, de la ropa. Nadie tenía en su casa, porque antes un matrimonio se casaba y los 3 o 4 o 5 primeros muchachos los tenía sin darte cuenta. 4 o Entonces, 5 sin darte cuenta. sin darte cuenta. O sea, cuando te dabas dabas cuenta ya tenías tenías 24. 5 muchachos. Y venían, cuando empezaron a venir los de Suiza y los de Alemania, venía y venía el marido que traía con un aparato de esos así, aquellos aparatos de radio enormes, Ah, sí. que te los tenían en la tienda y te ponían, estabas deseando que se fuera para que descansaras. Y me empezaba a comprar, dame un abrigo para la muchacha, un abrigo para la mujer, un vestido para la mujer, 2 pares de pantalones para el chico. Y te llevaban, pero así, ¿eh? Y es que no había nada de nada. Que luego también pilló aquellos años de Suiza, de Suiza, que la gente venía con dinero y se lo no había gastaba. dinero, no tenía nada en casa, tenía 4 o 5 muchachos y a gastarlo. Sí. Y es que no había nada de nada. Luego la gente le dio por los tresillos. Porque si hubiera uno de aquí De muebles. de muebles, lo diría, tresillos. Luego ya fue por los electrodomésticos, las cocinas de butano, las lavadoras, Las televisiones. las televisiones. Y es que no había nada de nada. Oye, Y que te tenía digo. una radio, joder, que tenía una radio era... Te digo, pues nosotros la primer radio que tuvimos nos la regaló Rojito. O sea que tú fíjate que y ya era yo ya chavalote grande, ya mayor. O sea que no te hablo de hace Sí, sí. un montón de años. Y el primer reloj de pulsera que me daba mi vergüenza, porque entonces ningún mozo lo tenía en el pueblo, lo escondía para aquí para que no me lo vieran. Porque un reloj de pulsera, fíjate tú.
Cosas de estas no me se olvida. Estamos hablando de los principios de cuando empezó a funcionar ya España, podríamos decir. Sí, por así, el año ¿no? 70, 60 y tantos. Yo me acuerdo que me casé en el 59 y entonces pues, se vendía lo que trajeras a la tienda vendías. Sí. Porque yo me acuerdo de traer productos de belleza de mujer, eran productos lo que se vendía, el Bisnú, que eran unos tarros. Unos tarros, ¿no? Venían en frascos de cristal, Sí. que se vendía a todas las mujeres. ¿Qué era el Bisnú? Pues una crema, ¿no? Una crema, era más bien líquido, Sí. para darte coloretes. Líquido para darte colorete. Sí. Y se vendía, pues eso, yo me acuerdo de vender de eso. Pero cantidad de Bisnú. Pero vosotros, ¿por qué vendíais en la tienda de ropa esos productos? Porque se vendía de todo. Porque lo pedían. Ah. Lo veían. Y luego pasaba otra cosa, como no había todo lo que quisieras por ejemplo, de lo que decías antes tú de sala de camisas y tal. Pues a lo mejor venía y el Estado te daba un precio, te daba artículos a precio de tasa, que a lo mejor valía pues 2 y pico el metro. Pero luego venía el extraperlo, y si querías tú tener ese artículo, tenías que pagarlo a 7 pesetas o 8. O sea, que existía el extraperlo. Había el extraperlo. Y entonces había gente que por venderte 2 piezas de sarda, por ejemplo, te decía que le compraras pues platos. ¿Cómo? O sea, que hacía un trueque. Tú te vendías el artículo que fuera de telas. Sí. Pero luego, por vendértelas, Sí. tenías que decir, pues mire, tengo aquí, pues exprime limones, por ejemplo, Sí. daban una cosa. Pero tienes que llevarme, para darle esto, tienes que llevar esto otro. Ah, no era un trueque, era... No era. Llevas esto, pero me tienes que llevar también esto. Tienes Te colaban otras cosas. Y zapatos vendimos Vendían las nosotros. dos cosas. Claro, claro. Jabón- ¿Zapatos también vendisteis? Zapatos. Jabón Guris. Uy, madre. ¿Jabón? ¿Cómo? Gubis. Era Guris. pastillas de jabón. Pastillas Sí. de jabón. Estas de lavarse las manos Sí. y la cara. Elena de Pravia. Sí. El heno de Bueno, Pravia, ese existe. en el Pravia todavía existe el jabón Bueno, y pues- es muy bueno. Pues entonces nosotros Se veníamos decía jabón de olor. Jabón Lo de hacían olor. así. era de la funda olor. amarilla. Ah, sí, heno de Pravia amarilla y las letras en doradas. creo que son. Vendía de todo. No sé qué decirte. No siendo supositorio de los demás de todo. De artículo de loza, yo me acuerdo que una vez por pana que le dieron a mi padre por tercera persona un cajón de loza que había platos, había fuentes, había de todo lo que hubiese. Y tenías que cogerlo porque si no, no te lo daban. ¿Y eso también lo vendíais? Sí, hombre, claro. ¿Tendríais una sección aparte de la ropa, luego con todo esto? Y me acuerdo de artículos de pendientes, de pulseras, de broches de mujer. Anda, no vendimos nosotros de esos. Y eso ya no me acuerdo. Qué curioso, ¿no? Es que tú ya, cuando tú viniste para aquí, a lo mejor eso ya no existía. No, seguramente. Pero tu padre sí. Sí. Tu padre, porque a No, lo allí mejor- no vendíamos pendientes. No, bueno, Entonces la pendientes gente no, pero a andaba lo sin mejor, pendientes. Sí, pero a claro. lo mejor vendisteis otra cosa que Ya, normalmente sí, no sí, vendierais. sí. Pero bueno, hubo una temporada en que pasaba lo que tú dices. Que si querías tener 2 piezas de pana, te decían, mire, sí, yo le vendo las 2 piezas de pana, pero tiene usted que llevarme 50 ceniceros. Si yo lo que quiero es la pana, no quiero... Pero es que Pero si no, no entraba te en el daban la lote, pana. entraba en Te el digo la lote. pana o la sarga o Sí, el lienzo o lo que fuera, ¿no? Era así entonces. Qué tiempos, ¿no? Y hay tiempos. Es que entonces, después de la guerra en el año 40 y tantos, es que no había nada de nada. Todo estaba racionado. Todo, claro. Estaban los trabajo, fideos, estaban todo. Las cosas de comer, yo me acuerdo que yo con 7 o 8 años tenía una cartilla de racionamiento. Claro. En mi casa todos. Los Entonces 4 éramos... cada familia tenía una cartilla de racionamiento. Y te daban a lo mejor 1 kilo de azúcar, no te daban más que 1 kilo. Sí. Y Y luego un si cuarto quisieras- kilo de fideos o Si tal, querías cosas de más, luego estas. venía el extraperlo que llamaba, que tú a lo mejor el extraperlo no te das cuenta de... No lo conoces. Algo me acuerdo todavía porque me tocó algo. Sí. Así. Yo me acuerdo que una vez una señora de un guardia fue a la tienda y yo no quiero decir El nombre, no, bueno. la tienda que fui, pero pasó el azúcar, que el azúcar tenía un precio de tasa, por ejemplo, de 2 pesetas. Sí. Pero luego el que quería tener azúcar la tenía que pagar a 4. Y entonces un señor de aquí, pues un comerciante, había recibido
azúcar de tasa. Y fue una señora de aquí de un guardia y fue a comprar, le dice, pues si valía 2 pesetas, por ejemplo, me digo, ¿me da usted un saco? Y le dice, no, señora, no le puedo dar un saco. Yo le doy a usted si quiere 1 kilo, pero de un saco no. Y entonces si fue a la tienda nuestra, iba desprotegando del comerciante. Y le digo, pues tiene usted razón, claro, es que le tenía que haber dado el saco. Le digo, sí. Y ya le dije, bueno, vamos a ver, usted cuando compraba el azúcar antes, ¿la compraba por sacos o por kilos? Y dice, no, yo nunca la he comprado por sacos. Yo siempre compraba el kilo y medio o 2 kilos. Digo, y entonces usted está llamando al ladrón al comerciante. Y usted quiere aprovechar ahora porque es a 2 pesetas. Cómpresela usted a 6 pesetas, que es el precio normal, y ahora está con el vendedor. No, yo así no la quiero. Yo la quiero que me la dé a 2 pesetas. Qué lista, ¿no? Sí. Qué bien. Eso de la cartilla yo sí me acuerdo todavía que cada vecino tenía una cartilla. Tuvieron que ser tiempos muy duros El aquello. tabaco pasaba lo mismo. El tabaco. Pero sí, escúchame, ¿dónde se cogía? Porque la cartilla de racionamiento, ¿dónde venían a buscar los alimentos? No, a la tienda. A la Yo tienda me acuerdo, a la nosotros aquí en la tienda. peña, pues llegaban y te decían, pues mira, teníamos los 4 pueblos y te corresponden para los 4 pueblos a razón de 100 gramos por persona o por vecino, pues te corresponden tantos kilos. Entonces tú ibas a ese pueblo, ibas con la cartilla y le dabas los 100 gramos de azúcar que le pertenecía, el 4 kilo de fideos. Pero a vosotros, ¿quién os daba los productos? ¿Dónde los comprabais? Porque para hacer una cartilla de racionamiento... No, el almacén. Tomás González. Por ejemplo, nosotros entonces era Tomás González. Las cartillas tenían unos cupones. Unos cupones, claro. Le cortaba el cupón el comerciante. Efectivamente. ¿Pero quién daba esa cartilla de racionamiento? Pues yo no sé qué Yo no me entidad acuerdo. la diera, yo no me acuerdo, pero... Porque si alguien quería comprar algo más... No, es que ¿No no había. podía? No podía. Ah, no había. No había nada más que eso. Te daban lo justo para aquellas personas que tenían la cartilla. Tú, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando el racionamiento de los fumadores también, pues entonces fumaba todo Cristo. Todo el mundo fumaba. ¿Había también racionamiento para Sí, fumadores? para el tabaco también. Yo a los 7 años tenía una cartilla de racionamiento de tabaco y Entonces, mis hermanos claro, igual. Todo el mundo iba a sacarlo, aunque yo no fumara, pero tenía la cartilla. Luego se lo vendía a este que fumaba, porque como no tenía bastante Claro. con el que le daban de racionamiento, se lo vendía a este. ¿Pero y qué pasaba, por ejemplo? Es una pregunta tonta porque yo no lo viví, pero para vosotros. Si tú, por ejemplo, tenías en casa 5, 6 hijos, 7, 8, 9, lo que fuera, y no te llegaba con la cartilla de racionamiento para darle de comer a todos, ¿qué Pues para pasaba? eso estaba el extraperlo. Está perlearlo. Entonces tú comprabas al extraperlo. ¿Y quién tenía el extraperlo? ¿A quién se compraba eso? Al que tuvieran los labradores, por aquí si era cosa de comer a los labradores. Si era, Harina, yo me por acuerdo ejemplo. que había un tren en Salamanca, yo de pequeño pasaba muchas épocas en Salamanca, y había un tren que iba la gente de Salamanca a un pueblo, Aldearrubia, me parece que se llamaba algo así, y allí iban todos los extraperlistas en el tren ese. Y cuando regresaba a Salamanca, veías que a 2 kilómetros de Salamanca, por las ventanillas, todo el mundo bajaba cosas. Y era que traía, porque luego tenías que ir al filato Sí, a forrar. a forrar. ¿Qué es eso? Y- ¿El filato qué era? Y, Pues como aquí antes el punto donde están los de esto, Sobre- es sí. que la gente pagaba por traer la vaca o traer el cerdo, pagaba un dinero, una peseta, Sí. 2 pesetas, lo que fuera. Un Pero tenían impuesto. que pasar todo el mundo por allí. y entonces Por el veías a filato todo el se mundo, llamaba eso. las mujeres sobre todo, pasándose a los maridos, no iban los maridos pasándose a las mujeres. Por la ventanilla del tren, iba muy despacio el tren, y esos todos luego se iban andando por sus hijos a Salamanca. Pero había 2 kilómetros o 3 antes de Salamanca que el tren descargaba allí el tren. Sí, no. O sea que por la ventanilla iban dando Por la los productos que ventanilla habían iban comprado de extraperlo porque no se podían comprar, eso No, estaba no se podía prohibido. comprar, estaba prohibido. Por aquí venían mucho a vender aceite, a escondidas. Los serranos. La Guardia Con un Civil mulo y 2 pellejos. perseguía a la Guardia Civil. Sí. Y tenían que De vender. esto tenemos, porque nos queda poco tiempo, tenemos que hablar de esto otro programa, Sí. de lo que era el extraperlo, lo que era la cartilla de racionamiento, el extraperlo. Eso, Venía la Fiscalía también a ver las panaderías, a ver si había Todos los sacas comercios. de harina. Lo que pasa es que se avisaban. Oye, que están ahí los de la fiscalía. Ala. Oye, Jesús, que están ahí los de la fiscalía, mira a ver. Oye, ¿qué tal? Y claro, al primero al segundo enganchaban. Pero ya los demás ya estábamos todos avisados. Se ¿entiendes? corría la voz. Se corría la voz enseguida de que estaban ahí los de la fiscalía. Venían. Buenos Veías a días, los panaderos pues, con las sacas de harina
corriendo por la calle para esconderlas en casa de algún vecino. Con la Así. pesa te Un ponían en familiar. el peso, te miraban a ver. Bueno, era aquello. Y luego había Los también- 2 o 3 artículos que tenías que estaban controlados por el Estado tenías que tenerlos matemáticos. Y luego había también otra que era la de pesas y medidas. Ah, también, sí, sí. Que aquello eran, aparte de los de la Fiscalía, Sí. eran los de pesas y medidas, que se iban a ver los metros. Sí, te le ponían Y el los precinto. metros te ponían un... Marchamo. no un marchamo, un Como un serio? plomo. Ah. Te hacían una señal al metro, porque yo le senté decir a mi padre que en casa de los Velasco, que trabajó él, siempre había el jefe que andaba con un metro dándole... En el suelo. paseando con el metro en el suelo. Y dice Sí. que De tanto darle el suelo se gastaba, ¿no? se gastaba, y dice que a algunos le faltaban 5 centímetros de metro. Claro, iba dando en el suelo y iba desgastando. Entonces todo era por metros, pues fíjate, Claro. donde vendieran mucho artículo por metro, pues la No, cantidad bueno, de... es que en el metro tenía el problema que tenías que cogías la pieza, tirabas aquí Y hacías el brazo, ¿no? y Hasta al aquí. final, en lugar de llegar al final del metro, te dejabas el dedo un poco más. Sí, vas No, de- pero lo que más... Entonces eran 2 centímetros que yo me acuerdo de un señor de mi pueblo, que no sé, además era un vecino nuestro de allí, que vino aquí a Vitigudino y se fue, vendió la vaca o lo que fuera, y el hombre se encontró con dinero y se fue a casa del Rojito y compró para un traje de pana que eran 5 metros y medio o algo así, ¿no? El pantalón y la chaqueta. Y resulta que va entonces al yerno de don Guillermo el de Basabroso, que era un sastre muy bueno, Federico, y se la llevó, y a los pocos días ya cuando va a cortarle esto, le dice: oiga, mire usted, yo no puedo sacar de aquí la chaqueta del pantalón porque es que no alcanza la tela. Así que mire usted a ver lo que hace. Y le faltaba, no sé si eran 30 o 40 centímetros. Pues fíjate a la El medida. viaje en lugar de llegar aquí, pues Sí. llegaba aquí. Claro. Y Estiraba volvía menos otra el vez, brazo. y vuelta. Y claro, Estiraba eran 2 menos. o 3 centímetros de cada vez, eran 5 metros, le quitaba 15 centímetros. ¿Y por Vamos. por qué dices tú, Arturo, que para el traje eran cuántos metros? ¿Siempre era fijo esos metros? Sí, eran 5 y Normalmente medio, me es parece igual que que una eran. mujer cuando piezas, entonces no se traía para que no hubiera a las mujeres, sobre todo un hombre, aunque tengas 3 trajes o 3 aquí ahora mismo iguales, no pasa nada. Pero si estás con las mujeres y hay veces que coinciden 2 vestidos iguales, están las 2 a disgustos. Claro. Entonces tenías que tener el corte de vestido, O sea, que traes por cortes. por cortes, y un corte de vestido eran 3 metros y medio. Igual que para los trajes eran 5 metros. 5 y medio, me ¿O parece. 5 y medio? 5 y medio. Serían los de pana, Chaqueta porque y pantalón. yo recuerdo alguna vez que me decían para el traje 3 metros. Para el traje de caballero, sí. Sí, para eso. Para el vestido de mujer eran 3 metros y medio. Y luego para la chaqueta eran unos 75 si llevabas para una chaqueta sola. Y si llevabas para pantalón, 1,25. Luego empezaron a hacer un sastre que de los 3 metros te sacaba 2 pantalones. Serían minis. Sí, o No, no, bajito no, no, el no. hombre, por cómo hacía. Tenías que ser delgado. Ah. Porque si eras uno gordo no te daban los anchos. O sea que, pero Ahorraba, mira. Pero que había cosas curiosas. Fíjate, todo esto que estamos hablando lo escucha gente joven y dice, bueno, como yo todavía... Esto esas están cosas- diciendo tonterías. Sí, Le de sabe que a chino. esto es verdad, ¿eh? Sí, sí. Es sabe a increíble. chino, Oye, a mí me gustaría, porque hemos hablado, bueno, en caso de tu tienda prácticamente, porque tenemos aquí muchas más tiendas, pero vamos, le pasaría a todos más o menos lo mismo, me Igual, imagino, ¿no? sí. Por aquella época, aquí tuvimos el boom de los altos, que la gente vino a trabajar aquí, se vivía en Vitigudino, en los pueblos de aquí alrededor, y eso hizo que la zona tirase para arriba mucho, ¿no? Mucho, hombre. Dio mucha vida aquí a toda la comarca de Vitigudino. ¿Cuántos años duraron? Bueno, por lo menos 10 años. 10 años. 8 o 10 años, sí. Sí, en Fueron Villarino dos- 8 o 10. Sí, sí. O sea que en 10 Villarino. años dio para despertar Cuentas la de zona, Dávila y ¿eh? cuentas Es sauceñas. que había, tú calcula que entonces había aquí, yo me acuerdo de Aldea de Ávila, Aquí y habría 4 o 5 mil obreros. En Fíjate. Villarino igual. Y en Villarino igual, claro. Es que había ahí de todos los sitios, de todos los pueblos, de todos los sitios de había toda gente. España había gente. Claro, había mucha gente que ganaba mucho dinero en el Salto. Hubo Claro. gente que no, pero hubo gente que ganó dinero ahí a punta pala. Estamos hablando de cuatro. De Villarino, estamos hablando de la de Almendra, Saucelle. Y al día Y de al hoy. día de- Dávila. Villarino y Almendra era todo lo mismo. Sí, pero eran bueno, dos pero presas. duró mucho tiempo Eran- ahí. Claro.
Duraron muchos años, porque Y entonces, estamos claro, hablando de 10 años, tanta gente, esto se movilizó, se movió. la mano de obra era casi manual. No había hombre, había máquinas, pero no como ahora, que llegas ahora y un salto de estos, pues con la mitad de gente tiene bastante, pero entonces es la base de pico y pala y tal. La mitad de la gente que los de la vida. Buah. Menos de la mitad. Te verían para hacer los túneles, la máquina esa que trajeron. Todo. Y te hacía ella un túnel de 2 kilómetros en 2 días. O sea que podríamos decir que las presas que se hicieron aquí fue un revulsivo económico importante para la zona. Una de Esos las 10 cosas años. que hizo Franco muy buenas, con todo lo que hablaban Sí, de no, Franco. estas las hizo muy bien. Sí. Nosotros relativamente tenemos que agradecérselo porque en ese sentido dio a ganar mucho dinero y hoy gracias a él tenemos agua. También. Porque oí el otro día una conversación de que si esto no cambiaba llegarían a restringir el agua a Vitigudino y a todos los pueblos que Sí, porque cargan. la presa está bajo mínimos. Está bajísimo. O sea que gracias a Franco entonces A dio Franco mucho, y la mucho seguridad- trabajo a mucha gente porque aquí había gallegos de todos los sitios. Claro. Todos. Y la seguridad social también se la dio. Efectivamente. O sea que no fue tan malo para algunas cosas, pero tan bueno para otras. Mira, cuando hay una guerra, ninguna de las partes son buenas, porque unos cometen unos errores y otros cometen. Las guerras nunca son buenas. Que luego después vino lo que vino y sí que se abrieron fronteras y la gente empezó a trabajar, pero tenía que despertar. España tenía que despertar porque estaba... No, nada. al No borde. había nada. Entonces esto, aquí, por ejemplo, en nuestra zona, eso fue un revulsivo económico importante. 10 años... Falta hacía que volviera otra cosa parecida, ¿verdad? Pues hombre, por lo menos hacer presas tal y como están anunciando el problema de la vida, que en el año 2050 la gente morirá, pero no morirá por hambre o por eso, morirá No. porque la temperatura del calor. Sí. Eso yo lo he leído o lo he oído, que en el año 2050 la gente se morirá por asfixia. Porque el calor, la temperatura, lo tienes este año, que ha habido, por ejemplo, 2 o 3 Bueno, pero grados siempre más. habrá alguien que invente algo. Y luego la lluvia cada vez es menos. O sea, hay que reconocerlo, que como no se procuran hacer algún salto por ahí, alguna cosa, presas o algo, pues no sé, porque aquí ahora como mismo venga- con lo de Yecla, tú como dime a mí venga la lo de Yecla, Confederación, es para decir yo, y quise de las presas que ha estado quitando, como ejemplo de Yecla, es que no tiene sentido eso. ¿para qué? Es que no lo Vamos. entiendo. Yo, desde luego, no me explico una presa de esas que no hace daño a nadie y que beneficia a tanta gente, porque es que tú no sé si la has visto Sí, la presa. uy. Desde que hicieron el puente ese Me nuevo. tocó ir muchas veces Pues a la ese presa. puente nuevo llegaba la gente con los tractores. No hacía nada más que bajar la manguera al puente Se cargaba y y ya cargar está. en 5 minutos. Pues hombre, no creo que además ahí no hacía mal a nadie ni pillaba, porque todos son terriscos y todo es terreno que no vale para nada, o sea, en ningún pueblo. No, y que se abastecían no solamente Yecla, sino los pueblos que estaban Todos, ahí alrededor. cargaba todo el mundo. Un Sí. año como este que de Sí, sequía pues ahí, sería llegar, así. tener una reserva de agua como esa, es que es Importante, incalculable. Lo que pasa es que aquí, claro, Hubo desde un la año- oficina lo ven todo estupendamente. Hubo un año de mucha sequía que ya no teníamos ni gota de agua en Yecla. Íbamos bombeando de caozo a caozo, Sí. ¿sabes? Sacaban los peces a sacos, Sí. porque los pobres morían. En la se quedaban Barrueca, con caozo. en la Barrueca. Buah. Y ya te digo, no había ni agua en aquel año. Después de repente vino la lluvia y ala. Es uno de los ríos que Costó- echaba a correr enseguida en costó cuanto llovía. En aquel año le costó a la Diputación 80 millones de pesetas el agua de Vitigudino, que venían cisternas. Sí, del salto de la presa. Continuamente, De la presa. trayendo camiones. Porque Que te así no- imagínate aquí traer no había ni camiones agua. cisterna para toda la población Sí, que sí. tenemos aquí, viable. Y, Es que y el para consumo- todas las necesidades. El consumo de agua se disparó aquí en Vitigudino, vamos, en todos los pueblos. Porque antes, ¿quién se duchaba todos los días? Pues poca gente, me imagino. ¿Eh? Y ahora, sin embargo, sobre todo donde hay muchachos jóvenes que hacen deporte, 2 o 3 veces al día se duchan. Sí. Aparte de que todo el mundo nos duchamos. Sí, ahí. bueno, No nos- luego no nos lavamos la nadie. lavadora, el Las lavavajillas. cisternas, la lavadora. Claro. Cada vez hay más, Sí, claro, sí, exacto. Hay mucho consumo. ya Uno- te Yo digo. que sí, ayer bueno. estuve hablando con una sobrina mía de La Peña y están gastando, porque es que no hay agua en el río, están gastando 5.000 litros a la semana de agua de la presa, para el ganado. Para el ganado. Sí. Porque no tienen agua. Claro. Antes iban allí a la parte de Pereña, en el río aquel de Pereña, pero claro, tanta gente a cargar, pues nada. Por 5.000 litros a la semana. Tienen que, dice, cuando venga la factura no sé qué vamos a hacer. Digo, pues Me ya. acuerdo toca. de esa que dices tú, de esa sequía, que Luis Rebollo, el que estaba casado con la Loli
Estaba continuamente trayendo agua. Estaba trayendo el agua de la presa de Almendra. De la presa de Almendra. Compró un camión, una cisterna. Y Enrique también. Pero es que este a lo mejor echaba 20 viajes diarios. Estaba más. Pues fíjate por dónde subía eso, coste. Gastaba mucho. 30.000 litros que te hacía cada uno, pues fíjate. Si los traía los 20.000 que hacía la cisterna, menos malo. Pero si traía solo 18.000, cobraba 20.000. Bueno, pues eso ya vamos a dejarlo. Sí. Sí, la Pero, pinta de cada uno. Ganaron dinero. Ya te digo que 80 millones le costó a la Diputación. Ganaron dinero. Que teníamos que pagar el ayuntamiento un tanto por ciento y conseguimos de no pagar nada, que lo pagara toda la Diputación. Aquel Yo recuerdo año, que fueron 80 millones de pesetas. yo me acuerdo que estábamos nosotros, nos fuimos mi mujer y yo a Canarias, que estaba para allí un hijo, y fuimos a verlo en carnavales. Y no había llovido, llevaba sin llover no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo. Y cuando llevábamos, ha llovido, no ha llovido, pero está oscuro, 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 que como caiga agua, va a caer, no sé. Y llamamos el siguiente día, ¿qué tal? Nada, no sigue sin llover, aquí no. Y cuando vinimos, era cuando empezaban a hacer los viajes estos a... Sí. Que me recuerdo que rompieron una pared del parque para meter por allí las mangueras. Por la parte de donde estaba el regato, allí rompieron una pared del parque, que sería esto alcalde entonces. Sí, sí, yo era alcalde. Y este rebollo traía, la gente, que ya no sé cuántos Sí. camiones Había traían. varios. Vamos, cisternas de agua. Pues Bueno. luego, en un día, se resolvió el problema. Que vino el agua de repente y enseguida agua en la Sí, presa sí. de Yecla. Es que el río de Yecla Fue de- es mentira que echa a correr enseguida. Rápidamente. Sí. En un día se Porque el resolvió. cauce no es muy profundo, tiene cauces, pero luego hay Yo he zonas visto donde... que he ido mucho allí de Sí. pesca, y donde hicieron allí la gatera aquella en la peña aquella que tuvieron que canalizar allí el agua, Ah, de, sí. que es de un pozo muy hondo que hay allí. Y parece mentira. Dice, pero coño, si no ha llovido nada y ya está corriendo por aquí por la gaterina esta. Porque luego O sea, coge muchas, Sí. como si fueran afluentes que van y desembocan allí y entonces coge bastante agua. Bueno, pues nada, que ha sido un programa muy ameno y entretenido. Bueno, sí. Mira, si queréis para el próximo programa, ya lo dejamos dicho, como hemos hablado de las cartillas de racionamiento y todo lo demás, ¿os parece que hablemos de ese tema? ¿Vale? Vale. Pero, ¿te parece? Es lo que digáis vosotros. Vale. Pues yo, Arturo, si tienes tiempo, yo te invito a que vengas con nosotros. Bueno. Porque si al no fin y al tengo cabo ningún- también está vinculado con... Ya mi mujer no puede venir porque vinimos de paseo, tiene que hacer la comida, que si tiene la casa, que si tal. Sí. Y dice, mira, Bueno, tú conoces el tema. Claro. pero Yo bueno. Pues de para eso el próximo poco puedo jueves- decir, pero tú conoces el tema. Yo de lo mío sí, Belito de lo suyo, aquí cada uno tiene un tema. Lo que Ay. pasa que habéis vivido tanto en... ¿Alguna zona de por aquí llaman también del contrabando Sí, la ruta del contrabando en Hinojosa. Hinojosa? Es que por esa Que zona pasaban del por el río, Duero esa zona del también a río, pasar muchas Sí, cosas. hombre, Sí. entonces se pasaba y en Marsueco había gente café. que pasaban el café en fardos, pasaban el Duero, se iban Claro. al Duero, los pericos y no sé quién otros que llamaban en Marsueco, estos se dedicaban, la vida suya era del extraperlo, con unos fardos que se traían, se tiraban pasaban al por las Duero, noches. pasaban con una soga o no sé qué. Era lío con de soga, eso. porque si no... así es Pasaban imposible. así andando y así traían el café y no sé cuántas cosas, o sea que... Y pasaban... También Eran eran todos. perseguidos por la Guardia Civil. aquí Como te mismo. pasaba Cuando venían con el café. en Pereña el Popó y todos aquellos de aquellos tiempos, pues eran toda a base del extraperlo, del café y de Bueno, todo pues eso. nada, ese día habláis. Los que No, conozcáis el tema. Yo no, porque no conocí mucho eso, pero que lo No, voy a pero sí, hablar. de la cartilla de racionamiento. Sí, hombre, Claro, eso sí, aquí vale. racionamiento. El Eso sí que lo racionamiento, sí. conocéis a la perfección. Se lo daban una vez al mes y entonces la gente iba a la tienda y le daban entonces el cupo que correspondía, de arroz o de azúcar o de sopa o de aceite, ¿no entiendes? Cortaban el cupón. Costaban el cupón, ese Hasta que cupón se lo agotara presentaban la en el cartilla. almacén y el almacén justificaba con ese cupón que le daban. Pues para el próximo jueves ya tenemos programa. Más y mejor. Gracias, Arturo, gracias, Bueno. Abel, y gracias, Pedro. ¿De acuerdo? Pedro, que llegó Venga. tarde. Vale. Hala. La rara de color. Son